Geeks, Frikis. Nerds. Los raritos callados que se sientan al fondo. y todo lo demás. Obsolescencia programada. Comienza ya. Hubo crímenes. Y por lo tanto, siempre hubo criminales intentando borrar sus huellas. Y como hemos hablado acá tantas veces, si existe la oscuridad, también existe la luz. Y siempre hubo personas que intentan rastrear esas huellas incluso si ya han sido borradas. Personas con una capacidad deductiva, investigadoras, policiales. Estamos hablando de los detectives. Y obviamente, lamentablemente, hasta que haya humanidad, va a seguir habiendo gente que cometa crímenes. Y por lo tanto, había que decirlo, los detectives no tienen una obsolescencia programada. Programa número 20, ¿cómo andan, che? ¿Cómo están, chicos? Qué divertido. Las caras de Delphi porque no tenía Sí. la pro. Sí. O sea, no traje No traje los lentes. Por eso hice esto. Monóculo. El monóculo. Ahí está el monóculo. Ahí va. Famoso monóculo. Vamos a jugar Monopoly con detective. Estamos muy quemados, chicos. Tuvimos el día más largo de toda la historia humana, pero estamos. Damos la bienvenida después de cuántas semanas que no hacemos programas, chicos. No sé, desde No los sé, mi simuladores. mamá ya dijo, ¿están de vacaciones? Me dijo mi mamá. Dios quiera, ojalá. Dios quiera. Ojalá. Ojalá. Deben ser Ojalá 3 semanas igual. Más o menos. Más o menos, sí, Sí, más o sí, menos. sí. Por ahí, Ah, sí, por ahí sí, andamos. bastante. Detectives. ¿Tienen un detective favorito? Yo a ver, no sé si es polémico, yo lo pregunté. A mí me gusta mucho Olivia Benson de La Ley del Orden V. ¿Es detective? Para mí sí. Entra. Sí. Para mí sí, bueno, ella me gusta. ¿Vos, Sí. Tommy? Mi favorito, vamos a tirar una polémica, pero bueno. A ver. Jerónimo Stilton. El ratón que venía en los libros. Era muy bueno Jerónimo Stilton porque era un libro de un ratón detective. Y te venían como 14 tomos que si juntabas todos te escribía Jerónimo Stilton así grande. Estaba muy bueno. Buen libro. La vara de Tommy. No lo conozco, yo no. Desconozco, la Bueno. verdad. Era una rata, un ratón. Ratón. Una especie de Yo laucha más o menos. desconozco quién es. Sí, sí. No tengo Nunca idea. lo escuché, perdón, Tomás. Decepción. Disculpame, desconozco. ¿El Yo voy a ser medio normie, pero me gusta bastante el Sherlock de Benedict Cumberbatch. Para mí, la pregunta debería ser como detective favorito que no sea Sherlock. Claro. Porque es como, Si no, también digo Sherlock, yo también. claro, Sherlock, pero el de la película, no. Bueno, déjame pensar. O si no, Delphi. ¿Delphi? Pero ya dijeron que no Sherlock. Ya a mí me gusta Sherlock. De todas las versiones. Todas las versiones, ok. Todas las versiones. Todas. Todas. Bien, Ok. bien. Me gusta bastante el protagonista de Mindhunter. Ajá. Está bien. Tiene giros y tiene... No, ¿sabes qué? No, ya sé. Morgan Freeman en Seven. Está bien. Él. Sí. Me copa bastante, me copa bastante. No sirve. No Brad Pitt. No, Brad Pitt no. No. Me gusta el detective que es medio old school. Vieron que siempre está el más jovencito y el más inexperto y el capo. Sí. En general me gusta el capo. El capo que siempre es el que está por fuera de la ley, no, pero siempre está Pero, rozando. sí, es el más, Por algo pesadito. capo. El Sí. polimalo. El polimalo. Siempre es el polimalo, claro. Para mí es esa, igual. Para mí el concepto de detective tiene que ir por ahí, tipo medio polimalo. Puede Para mí ser. va por ahí. Eso fue algo que se fue desarrollando. Ahora lo vamos a hablar. ¿Sabes Más qué adelante, hablamos De Bernardo y Bianca. ¡Qué buena película, Cuenta, chicos! son Son detectives. detectives. Ellos Sí. iban en una paloma. Sí. Hicieron una paloma y rescataban a una niña y eran dos A una ratones. niña y eran dos ratoncitos. Bernardá. No, Bianca. Bernarda. Bianca. Bernarda Alba. También. Bianca todo. ¿Quién es Bernarda? La nena secuestrada, ¿no? No me acuerdo. Es una película, viste, la que ves tipo una sola vez. Después Sí. te la Claro, por eso los nombres. No me los acuerdo. Sí, No. Estaría bueno tener un botón de caca. Radio Gaga. Sí. No, el copyright. No. Ahí sí, porque llegamos al tono y todo. Sí, Mal. Freddie Mercury. total. Está cargado. Empezamos por explorar El cómo mundo. surge la figura del detective también. Empezamos por la historia de la policía, porque evidentemente los detectives están arraigados a la figura de la policía. Antes del siglo XIX, lo más cercano que se tenía a la policía venía de la mano de lo que es el ejército militar, porque el control que había en los lugares, en las ciudades, en los pueblos, en los señoríos feudales, digamos, eran caballeros. Sí. De armadura, de la Edad Media, digamos.
y comienza a instalarse esto de un cuerpo de policía recién a comienzos del siglo XIX. No sé si tenemos la placa ya para ir ilustrando un toque de qué estamos hablando. Los Canva. Lo que me lleva a pensar eso Wow. es los policías que son como gente mundana, digamos. O sea, gente normal. Porque viste, los caballeros siempre era como te tienen que coronar como caballero. Claro. Y tenés que tener tipo un estatus. Acá Total. creo que policía podría ser cualquiera. Sí. Un feudo. Sí. Bueno, el que funda primero un cuerpo de policías es Robert Peel en 1829 en Reino Unido. Qué casualidad que los detectives más conocidos iban a ser luego en Reino Unido, ¿no? Sí. O al menos el más conocido. Oh, qué coincidencia. Que ya venían uniformados, patrullaban, prevenían crímenes, delitos, pero antes... Pero, guarda. Tenemos un precedente, y es que en 1821, en un país latinoamericano ya independizado, un ministro de gobierno que luego sería presidente, funda lo que sería más tarde la Policía Federal. Qué bandera conocida. Estamos ¿Qué hablando bandera de conocida? Argentina, y obviamente ese ministro que luego sería el primer presidente de Argentina es Bernardino Rivadavia. Me pongo de pie. No sé si tanto, pero... Argentina te amo. Si no existieras, ¿qué Mi inventaría? país. Mi Sí. país, literal. Desde ya no tenía las mismas funciones que una policía moderna, pero sí estaba muy encaminada a ser una policía como la conocemos hoy en día, así que es bastante importante mencionar esto. O sea, no es erróneo que Robert Peel funda la primera policía como tal, pero acá en Argentina ya teníamos algo bastante parecido, bastante. Otro de los primeros fue París, que no solo tuvo a uno de los primeros cuerpos policiales, sino al primer detective. Amor. Que estamos hablando de Eugène François Vidocq. ¿Cómo es? Oh. ¿Vidocq? Vidocq. ¿Estoy bien con la pronunciación, sí. Tomás? Sí. Muy bien. Recordemos que... Especialista en idiomas, por favor, Sí, es sí. Tomás Germán No, Rodríguez. Paco, en francés me ganas. ¿Vos decís? No sé. Bueno, sí, dice. Bueno, sí. Vamos a invitar a nuestro profe de francés. Gustav. Bueno, ¿qué onda con la vida de Vidocq? Como verán ahí, él nace en 1975 y tuvo una vida muy verborrágica. De hecho, comenzó siendo criminal. Comenzó por robarle dinero a su padre y escaparse de su casa. El tipo quiso hacer su propia vida, básicamente, y se fue. Luego terminó encamándose con hijas de condes, zafando de la guillotina en plena Revolución Francesa en 1789 y finalmente, con un montón de crímenes en su historial, va preso y comienza a ofrecer sus servicios como informante a la policía. ¿Viste? Siempre ahí en el límite de lo bueno y lo malo. Ahora podemos Es escuchar que- a Anita que está... Ay, sí. sí, chicos, tenía el micrófono apagado, Ah, Anita. La locutora nacional, ¿viste? Que no se chequea si el micrófono está apagado. Ahora- Bueno, normal, proyectando. A partir de ahora, Qué te vamos a bronca. escuchar. Bueno, sabes que no hablo más. No, ¿qué iba a decir? Siempre como rozando este límite entre lo legal y ilegal, porque también ser un buchón de la policía es como medio... Sí, es que quién No me- mejor para entender a los criminales que un criminal en sí mismo. Exacto. Sí. Sí, Es lo sí. que proponen también en Atrápame si puedes, más o menos. Sí, Es total. algo muy parecido a eso. Y encima Vidocq era un vivo bárbaro también. Sí, desde ya. Bueno, en 1833, luego de trabajar varios años para la policía, funda el primer servicio de detectives privado, lo cual le llevó obviamente muchas disputas con la policía Claro. del Estado, porque, me estás robando el laburo de forma privada. Varios años después, Eugene llegó a casarse y cuando su mujer falleció, el tipo finalmente cerró la agencia y cada tanto ayudaba a la policía con algunos casos complicados. Finalmente falleció a los 82 años y aún así fue una figura muy importante a nivel de las ciencias criminalísticas. El tipo realmente desarrolló muchas cosas que a día de hoy se siguen utilizando. Es raro que todavía no tenga una serie, Sí. sinceramente, porque tuvo una vida tremenda. Patentémosla. Y ¿se habrán inspirado para hacer a Lupin ahí también? Lupin. Supongo. Seguramente. Lupin. Sí. ¿Qué Lupin. 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 Bueno. La que desaprobó los cuatrimestres. Bárbaro. Lupin. Lupin. En paralelo, en 1842 nace Scotland Yard,
O sea, el departamento de detectives dentro de la policía londinense, que conocemos un poquito mejor. Decís Scotland Yard y, ok, más o menos Ubicás. Sí. estamos. Y así surge medio históricamente la idea del detective que tenemos todos en la cabeza. Encontré un preámbulo dentro de unos textos de Eduardo Allan Poe, así que lo leo un toque. Del Si Edu. un- Del Edu. El Edu. Edu, como lo queremos si, al Edu. si Estábamos un hombre Edu. fuerte disfruta de mostrar su habilidad física poniéndose sus músculos en acción, un analizador disfruta poniendo su cerebro en acción, como resolviendo y desentrañando crímenes. O sea, resolver acertijos y enigmas. Claro. Y así como a una persona que se ejercita y tranquilamente puede levantar una pesa de 10, 15, 20 kilos, una persona que resuelve crímenes lo resuelve como si nada y en principio vos lo ves desde afuera y parece que es una intuición o que están adivinando, pero no, hay un análisis detrás gracias a la deducción, por supuesto. Y quien inaugura, digamos, este género literario detectivesco es, como venimos diciendo, Edgar Allan Poe, que es uno de mis autores favoritos, por Sí, sí. cierto, y quizá en algún momento le dediquemos un Ahí sí nos programa ponemos de porque pie. Ah. tiene una estética muy particular y creo que da para un programa Sí, entero. está marcada de hecho en todo. Sí. En cada cosa que pienses de arte. Me Esa traigo es- todos los libros que tengo. Habitué también del canal, ya lo hemos nombrado Sí, mucho. varias y, veces. Sí. y también precursor en muchos sentidos y en muchos géneros también. Muchos géneros, Sería totalmente. una falta de respeto si no hacemos un especial de... La verdad que sí. Es que lo tenemos que preparar lindo y Claro. para eso Sí. necesitamos tiempo. El otro programa de un autor en particular que tenemos es Julio Verne, que recomiendo mucho. Vayan a verlo y del- No nuestro estaban YouTube. estas dos del año caritas, anterior, pero claro. No está estábamos, buenísimo. no estábamos nosotras dos. Estas dos sí. Esas Ustedes dos sí, los nosotras OG. no. Los OG, claro. Bueno, ¿cómo inaugura Poe este cuento? Con un cuento llamado Los crímenes de la calle Morgue, publicado en 1841, con un típico crimen imposible, donde una, dos o más personas fueron asesinadas y un detective debe descubrir cómo ocurrió esto. El detective en este caso es Auguste Dupin, que tiene un compañero anónimo que escribe en primera persona sobre la investigación. Que ya nos empieza a sonar a un detective que iba a llegar después, ¿no? Se acercan a la escena del crimen luego de ver una publicación de este crimen y ellos no son policías. Pero como Dupin es un tipo bastante inteligente, pero que no tiene demasiado dinero tampoco, se acerca y dice, bueno, a ver cómo puedo ayudar. Juaco, ¿por qué a este programa lo titularon como detectives y no policías? Ah, Habla como Maradona el muchacho. Vamos luego. Estoy pensando- Juaco, ¿por qué titulaste este programa como detectives? Gracias. Y no como policías. Y no... alguien de los dos tenía que terminar, Letra. chicos. Chicos, les toca a ustedes. Ah, Porque los detectives son un subgénero dentro del policial. Lo policial engloba el crimen, el juicio, la investigación. En cambio, como Lo legal. lo legal en Claro, general. sí. En cambio, lo detectivesco se enfrasca sobre todo en resolver el caso. Después, en general, las películas detectives, cuando se llega al culpable, corta ahí. Nunca ves el juicio. No, Quizá claro. en La Ley y el Orden, por ejemplo, en algunos capítulos, depende, tenés esos 30 minutos de resolver el crimen y los 10 últimos del juicio. Pero una película, si es solo del juicio, también es policial, ¿por qué no? ya está. Pero no es casualidad que el primer relato policial que aparece en la literatura, que es el de Edgar Allan Poe, se centra en esto, en lo detectivesco, en resolver el crimen, porque también resolver un crimen en la vida real Eso te da adrenalina. sí, genera claro. y además tiene esa estructura de relato, de inicio, de nudo y desenlace. Sí. Encontrar el crimen, intentar resolverlo y llegar a una conclusión que es atrapar al asesino, ¿no? Entonces como que tiene esa estructura muy clara y muy ficcionalizable. Sí. Es que sí, también un montón de películas son así. Sí, desde ya. Por eso. Es que es un arquetipo. Exacto, además. es un arquetipo encima perfecto porque inicio, nudo, desenlace, sí o sí te va a llevar para un lado, a no ser que el desenlace sea como algo muy wow, Claro. que se te prendió la lamparita justo en el momento y bueno, lo salcás así, pero Sí, bueno. total. Que encima tiene una gran diferencia con lo que hablabas vos de policía, porque una cosa es una fuerza policial que quizás puede estar más deteniendo gente, en otros formatos quizás. Sí. Y un detective sí, es el que analiza, va buscando pista por pista. Claro. Por eso también se lo relaciona un poco más con lo antiguo quizás también. Sí. De decir, bueno, en el 1800
toda calle empedrada, bien Londres. Claro. Sí, total. Y ahí investigando cada pistita, marcándola con un cartelito. Aparte también es esa adrenalina de que podría ser vos, el detective. También. Como vos sabés que no vas a ser policía ya de entrada, espero que no lo seas. Pero si sos detective como que decís, bueno, sí, te sentís como más como inmerso en la historia. Total, Está y buenísimo. además vas descubriendo quiénes son los culpables a la vez que el detective Total, protagonista. y vas sacando tus propias conclusiones. Claro, Buenísimo. sí. De hecho hay más de un juego o de un libro de estos de Elige Sí. tu propia aventura, que el protagonista es un detective Sí. y vos adivinás al final quién es y por ahí conseguís un final malo porque adivinaste mal. Sin ir más lejos está el juego de mesa Clue. Sí. El Clue, sí, Clue. sí, Y sí, sí. un Juegazo. libro Buen que juego era de muy mesa. parecido a lo que estabas contando. Sí. Obviamente llevado a un infantil, ¿no? Pero de Scooby-Doo había muy buenos libros que eran así de resolver Sí. misterios, de Sí. ir analizando pista por pista. Que la verdad que eran muy, muy divertidos y te daba esa adrenalina de decir, che, estoy encontrando esta pista, está bueno esto. Esta partecita del libro dice que, no sé, se cayó una uña. Sí, Para- Bueno, lo anoto. claro. Lo noto. Yo me apunte. La libretita. ¿No había un juego de Scooby-Doo? Sí. De Scooby-Doo sí debe haber, pero ahora no me viene No me- ninguno. no Yo me me acuerdo de acuerdo. haber jugado Pero de uno. Play 2, Play Sé 1 que hay- debe haber. sí, Play 1 seguro, pero yo Sí, tenía. sí, Sí, sí. sí, creo que Sí. sí. Del live action había, aunque sea, pero igual. No, o de no otra sé. cosa el juego. Ah, ok. Qué buenos los live action de Scooby-Doo, ¿no? Sí. Después hablamos un toque Vamos a más hablar después. de Scooby-Doo. Vamos a hacer algo distinto ahora. Porque siempre venimos haciendo como columnas, primero de cine, después de literatura. Pero ahora lo vamos a mezclar un poco. Vamos a mezclarlo, sí, porque hacer una columna de literatura únicamente me pareció como... No, vamos a ir y volver en el tiempo, Sí, digamos, vamos a un ir y poco. vol- y Después nos también- ordenamos, después nos encaminamos. también va con la temática del programa. Sí, un así poco, que- un poco. Ubícate. Uniendo Ah, los hilos rojos en el pizarrón. para nada es porque Dana no tuvo tiempo de armar nada. Y le dijo a Juaco, por favor, hagamos un ida y vuelta porque yo sola no me la banco. Vamos ya a hablar del detective más El importante, principal. ¿no? Vamos con Sherlock Holmes, el Mi 03, favorito. para Elemental. hablar un poco elemental. Bla, Em, bla, bla. Bueno, luego del relato de Edgar Allan Poe, Sir Arthur Conan Doyle, tomando referencia de distintos detectives reales y ficticios, ahí hay varios, Dupont de Edgar Allan Poe, Vidocq del que ya hablamos, Lecoq y un amigo suyo, que era Joseph Bell, crearía al detective máximo, que es Sí. Sherlock Holmes, junto con su compañero John Watson. Tengo un Elemental. dato de color. Por favor. Sir Arthur Conan Doyle estudió Yeah. medicina, también es algo muy importante porque se metió de lleno también en la medicina forense, que es Claro. algo que no se estaba viendo. Y de hecho, de verdad, hay cierta tipo, ¿cómo se dice? Maquinaria, algo así, como hay cierto tipo de estructura en la medicina forense que la han sacado de estos libros. O sea, que han como, o sea, no literalmente, pero como que usaron esas teorías como para seguir avanzando en la medicina. Claro. Eso es por un lado. Y segundo, el personaje de Sherlock es como un... Como él se imaginaba que tal vez podría llegar a ser uno de sus profesores de la Universidad de Medicina, que el chabón tipo lo que hacía era que los sentaba a todos, obviamente todos varones, y les daba un cuerpo y tipo les decía, bueno, ¿de qué pudo haber muerto? Y empezaba ahí como a decir, bueno, ponele, tiene un ojo más chiquito que el otro, cosas así, y ahí empezaba como a tratar de sacar conclusiones a raíz de lo que veían. Habría que ver si no era medio descanso para el profesor también, porque El profesor no quería Claro. laburar. no sé si se sentiría feliz. Al profesor no quería laburar. No, igual él como que se cuenta, entre muchas comillas, esto no sé qué tan verídico es, pero como que le tenía un tipo mucho aprecio. Admiración, sí. Claro, y siempre como que trataba de decir, ¿qué haría tal persona en esta situación? O sea, ¿qué haría mi profesor? Tenía un nombre, ni me acuerdo. ¿Qué haría mi profesor en esta situación? Y ahí iba Joseph Bell resolviendo. deberíamos estar hablando. Sí, puede ser, Pero- no me acuerdo. Era un profesor que... Joseph Bell es la principal figura en la que se basa, que de hecho creo que tenía un sistema de ciertos rasgos de la ropa o del peinado o del aspecto físico como que era medio matemático, como si está ¿Sabés vestido de que esta sí? forma es tal cosa. Si tiene este peinado de una forma, labura de otra cosa y así podía adivinar cositas. ¿Sabés Como que que tenía sí? un sistema Joseph Debe Bell. ser. Bueno, ves, por eso hay que mezclar, porque yo esas cosas no me las acuerdo, pero las tengo acá. Sí. Sí, seguramente estamos hablando De una. de él. Bueno, es gracioso cómo se desarrolla Sherlock en la ficción, porque Sherlock tuvo el primer fandom tóxico. Amor. Las... Lo- La verdad es sí. un... ¿Cómo se dice? Como un pionero en todo. Sí, Arthur Conan en Doyle, muchas la verdad. cosas. Los relatos de Sherlock en general no venían en novelas como las conocemos hoy en día, sino que te venían
a raíz de una suscripción. Por YouTube, no, una suscripción Ojalá. a carta que te llegaba a la revista si vos lo pedías, como con los Ojalá. diarios. Sí. Ojalá. Sí, sí, sí. Exactamente. Y en 1893, Sir Arthur Conan Doyle dice, basta de Sherlock, y lo mata. Hace que se muera luchando contra su archienemigo James Moriarty, digno de mención, y se mueren los dos. De hecho, esto se lo mandó a los editores de esta revista y él les dijo, sí, va a seguir Sherlock, sí, papi, vos seguís de largo. Sí, y sí. cuando lo leyeron, ellos claramente confiaban mucho en la figura de Sir Arthur, porque dijeron, esto es un negoción, tipo, este chabón no va a dejar de buscar esta plata. Claro. Y cuando lo publicaron, al toque les empezaron a salir como de suscripciones del canal de YouTube y le mandaron un reclamo, lo que sería como una carta documento como diciéndole, che papi, Claro. me prometiste una cosa y se me están desuscribiendo toda la gente. Más de 20.000 personas se desuscribieron, que para esa época, Sí. 1890, es una barbaridad. Es un 50%. Es un montón. No, sí, se cayó el dólar blue, todo cayó. no, fue terrible. Igual me parece una locura que te llegase por diario. Me imagino, o sea, el pibito trayendo el diario en la bicicleta, tirándolo a la puerta, el chabón saliendo con la bata y diciendo, cariño, me ha llegado el nuevo Sherlock Holmes. Así. O sea, me pasa una Spoiler, locura. lo matan. Claro. A mí me parece genial, me parece cine. Yo soy el nene llevando el diario y le pego una ojeada Obvio. antes de entregarlo. Total, y me quedo con una. ¿Qué Total. vas a decir, Darcy? Nada, voy a sacar Ah, no, el- pensé voy a sacar que- el- pensé que ibas a voy decir sacar algo. el pie porque me molesta, está suelto y... Ajá. Está bien, está bien, está bien. Problemas de product. Ah. Bueno, ¿qué comienza a pasar en el cine con Sherlock? De esto hablamos de ir y volver. Literatura, pum, ya vamos con el cine, que no está muy alejado igual, porque Arthur Conan Doyle termina de escribir el último libro de Sherlock, porque después vuelve, 10 años después vuelve a escribir sobre Sherlock, pero el último que escribe es en 1927. El cine ya existía para ese momento, es más, 1927 se estrena la primera película sonora. Sí. Así que ya existía la industria cinematográfica. La primera película de detectives en la historia también es de Sherlock Holmes, aunque dura 1 minuto. Es un cortometraje y además Una no peli de adapta 1 minuto. ninguna historia como tal. De hecho, tranquilamente podría llamarse Un detective confuso, pero por marketing le pusieron Sherlock Holmes confuso, porque aparece un ladrón que puede desaparecer y aparecer a voluntad y le roba cosas a Sherlock. Está en una mesa, un plano muy, muy fijo, muy teatral, y es eso, es 1 minuto del ladrón apareciendo y desapareciendo, robándole cosas a un detective. Esa es la primera película de detectives y de Sherlock Holmes a la vez, en 1900. Igual creo que estas pelis así detectives siempre te dan la toma tipo Sherlock sentado, pensando todo y decir Con la pipa. con la pipa y el cuaderno y las anotaciones, obviamente. Claro, esas son las primeras. Ya después cuando lo empezaron a evolucionar más como que se modernizó y está re canchero. Sí, Está olvídate. re canchero. Sí, sí. Con el maletín, todo. Con vaqueros. Con Con vaqueros. con vaqueros En vez de Maestros. su pantaloncito sastrero, con vaqueros. Con vaqueros, pero siempre con traje. Icónico. Sí. Y sí, sí, Saco y Sherlock camisa. tiene que ser como un tipo duro. Y no sé por qué últimamente le están agregando rulos, pero es otro tema. Es otro tema, sí es raro. Es como inclusión. En la película de Enola Holmes sale con rulos y vos lo Sí. ves así. Pero es Henry Cavill, se lo perdono. Claro. Como me gusta ese actor. Me fascina todo ese actor. Por eso le digo, Me lo miro- Ahí fascina va. todo. es que es Sherlock. Ajá. Sea el actor que sea, es Sherlock. Es verdad. Es verdad, yo no puedo competir con eso. La verdad. Bárbaro. Anda fuerte Sherlock, che. Va fuerte, fuerte al medio. Sí. No entendió Delphi. Ahora como No, tal, chicos, ¿cuál no fue? hay chistes hoy. Basta, por favor. Estamos. ¿Cuál fue la primera película que adapta una historia de Sherlock como tal? Es de 1916, en donde Sherlock era interpretado por William Gillette. No estamos haciendo publicidad de nada, ¿eh? Por favor. Aunque si quisieran. Aunque si Acá tenemos quieren. acá tenemos Acá tenemos mucho bigote, mucha barba. mucha barba. Si tienen ganas, estaría bueno. Estaría bueno. La Esta película es de chiquitas. 1916, como notarán, muda, y se muestra a un investigador, al propio Sherlock, enfrentándose a Moriarty, que es su archienemigo, y como no tenía que aparecer en la primera película importante de Sherlock. Luego, la siguiente película
el siguiente actor que interpretó a Sherlock, así como importante a destacar, es Basil Rathbone, que tiene 2 películas. Acá empieza lo copado de la filmografía de Sherlock como tal, en Del esta especie multiverso de de multiverso. Sí. No, totalmente por esto, por lo siguiente. Las primeras 2 películas que hace Basil Rathbone como Sherlock fueron producidas por Fox y transcurrían en la época victoriana, o sea, la época en donde transcurría Sherlock. De Pero vuelta, luego- adoquines, Claro. todo muy inglés, con la pipa. Ay, me pasa la pipa, ya que estamos. Por supuesto. Proseguí. No la aprendas. Y luego, Universal comenzaría a hacer otras películas de Sherlock con el mismo actor entre 1942 y 1946. ¿Qué ocurría por esos años? Creo que estaba pasando una guerrita. La Segunda Creo. Guerra Una Mundial. guerrita, lo dice Chiquitita, encima. ¿no? Una guerra tan Claro. Tengo un dato. petite. Una guerra tan Tengo un dato. chiquitirrina. Tengo un favor, dato sobre por la favor. guerra tan chiquitirrina. La primerísima creo que fue, ¿no? Sí. La No, la segunda. segunda. ¿La segunda? Segunda ¿Estamos Guerra hablando? Mundial. Los nazis. 1939, Sí. De los nazis, bien. 1945. En esa época el señor Sir Arthur Doyle estaba vivo todavía, ¿no? Ya estaba No, ya estaba remuerto. muerto. En Ya la había Primera Guerra fallecido. Mundial entonces, Sí. el muchacho este perdió a muchísima familia. Te digo, a su hijo mayor, a su primo, a su tío, perdió a mucha gente y de ahí depresión absoluta. Claro. Y al poco tiempo murió de un paro cardíaco. Una deficiencia cardíaca en realidad. Siendo médico, Murió cine, pero... un poco de tristeza. ¿Sí? Se le rompió el corazón. O sea, Claro. literalmente se podría decir que se le rompió Muerte de el corazón. corazón roto. Sí, sí. Sí. Volviendo, perdón. Sí, perdón. Entonces, no. No nos vayamos de Al contrario. Fue un buen dato igual. En estas 12 películas que produce Universal entre 1942 y 1946, en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué decide hacer Universal? Transportar a Sherlock a ese presente. Es la primera vez que Sherlock no estaba en el Londres victoriano, sino que era transportado al Londres de 1940. ¿Por qué? Porque como decimos en varios programas y me gusta repetir, las películas son un reflejo de su presente y por lo tanto fue utilizado Sherlock como propaganda bélica en Sí. ese momento. Así que, de hecho, en varias películas Moriarty aparece aliado con los nazis y Sherlock tiene que luchar contra él para desmantelar sus planes y demás. Bien inglés. Sí, totalmente, totalmente. Sí. Y por esa misma época también, ahora que lo recuerdo, empieza a hacer sus libros el creador de James Bond. Por esa misma época, él había sido soldado bastante importante dentro de los ejércitos londinenses y de ahí él empieza a escribir unos años más tarde a James Bond. Calma, ya vamos a hacer un programa de espías. Calma. Calma, ya llega. Calma. Primero va a leer Edgar Allan Wait. Poe. Sí, Con sí, todo sí, lo que tenemos. Todos a su Tranquilos. ritmo, no nos Claro. apuren, Todo a no su paso, tenemos todo a su tiempo. Ian Fleming. Ian Fleming. Ahí va. Ahí está. Exactamente. Yo estaba tratando de estirar el momento porque lo veía a Tommy No, googlear. no, Googleando. No, me lo acordé. Bárbaro, menos mal. Ian Fleming. Fue de memoria. ¿Y qué? ¿Lo tenías anotado en las zapatillas? No, se me cayó el papel justo. Bueno, ¿cuál fue el siguiente Sherlock después de este que tenía este contexto? Peter Cushing, que algunos conocerán de Sí. Star Wars, que era el oficial Grand Moff Tarkin de la primera de Star Wars que muere dentro de la Estrella de la Muerte, si no recuerdo mal. Él interpretó a Sherlock en una serie y en una película durante los 60s y fue uno bastante característico en su Sí, época. es Y una de las más conocidas, las Sí. caras más conocidas de Sherlock. sí. Totalmente, le preguntás quizá a tu abuelo o a tu abuela y probablemente es el Se que más acuerdan de recuerde eso. Sí. junto al de Basil Rathbone. Pero También. sobre todo Sí. creo que Peter Cushing es más característico. Me parece Sí. que es el más como el múltiplo común menor, el Sí. que une todo. Sí, además el Physic to Roll daba quizás más para esa época Sí, también. súper. Totalmente, sí. Muy buen actor. Y acá en paralelo me permití meter adaptaciones un poco más libres que por un lado en 1980 Humberto Eco publicó El nombre de la rosa y en 1986, apenas 6 años después, se crea una versión cinematográfica. No es una adaptación directa, pero es... son dos monjes que tienen que ir a un convento a investigar una serie de crímenes. Son interpretados por Sean Connery y Christian Slater
Y de hecho, el apellido del protagonista es Baskerville, que hace referencia directa al sabueso de Baskerville, que es uno de los casos y relatos más importantes de Conan Doyle. Así que podríamos decir que sí, es una adaptación libre, bastante libre, de Sherlock y de Watson, por supuesto. Además con dos muy buenos actores. Sí. La verdad que son La muy... verdad que sí. Uno Sí. quizá de nombre no los tenga tan... Sean Connery sí, A Sean pero... Connery sí, pero Kristen Slater, si uno se pone a investigar, tiene muy buenas películas y muchos papeles muy reconocidos también. Sí, quizá no es alguien que recordás tanto por su nombre como tal, sino por Sí. las películas que hizo. Sí, sí, sí. O sea, lo tenés de cara. No hay chance que lo Claro, tengas sí. de nombre. Sí, y acá estaba muy jovencito, Sí, además. también. Muy Sí. jovencito. Un niño. Sí, era un niño pequeño. Y acá hay un caso que quizá muchos no conozcan, pero la película está entera en YouTube. La recomiendo mucho, que es Without a Clue, sin pistas. Que es un Sherlock título. interpretado por Michael Caine y un Watson interpretado por Ben Kingsley, pero con un revés interesante. Watson es el genio detectivesco y Sherlock es un actor que contrató Watson para mantener su reputación como doctor. A mí me re gusta eso. Cuando le dieron esa vuelta de tuerca me parece interesante. Además, a mí Watson me cae muy bien en Es general. muy buen tipo. Es y aparte escribe muy bien, porque Además. recordemos que todos los relatos de Sherlock están escritos en primera persona y es Watson narrando los casos. Claro. De hecho, la que mencionábamos recién, el sabueso de Baskerville, Sherlock casi ni aparece. Aparece al inicio y al final, pero es toda una aventura de Watson A casi. mí me sí. gustaría más que hagan algo como más, no sé si una biopic o algo de Watson. Estaría bueno, porque Estaría me parece muy que está bueno. Sí. Como que Nadie siento piensa en Watson. que solo no. Sherlock. Solo Sherlock. Porque Eh, también se genera como esta cosa de camaradería, que Sí. está buena, Claro. y me gusta que sea como en primera persona, así que esto está Claro, muy, pero digo, muy nadie va divertido. a hacer una película de Watson. Elemental. ¿Qué Elemental. ¿Qué sufre ese Elemental hombre? Watson. Nosotros Eh, somos como Sherlock y Watson. Tipo, vos sos Sherlock, Delphi es Watson, yo soy Sherlock y Tommy es Watson. No seas maleducada. Y bueno, y sí. Bueno, ya establecimos en el programa anterior de los simuladores que yo soy Santos. Y Y claro. Santos es un Sherlock. Por Muy eso, buen con Sherlock, usted por lo tengo cierto. bastante más claro, Sí. con nosotros siempre hay Lampone no agua. sé si es tanto un Watson. ¿Qué cosa? Lampone no sé si es tanto un Watson. Sí. Sí, ¿Sí? sí, Sí, re. ¿Qué, la cara Vayan de- a ver el capítulo de los simuladores, muy Si no divertido. lo muy vieron, bueno. está Por subido a favor. YouTube y en Spotify. No, entre nosotros siempre se genera como esta que no, Tira y él, afloje. claro, Sí. él no Tommy quiere ya te ser quiere Watson. bajar. Ya te Ya quiere está. bajar de No, Watson. para mí son otro tipo de dúo de policías. Nosotros- Para mí son más un tipo la ley y el orden. Don Quijote. Don Quijotillo. Sancho Panza. No, Vos no, sos no. Sancho Panza. Desde Para ya. mí son un Olivia Benson y Meloni. ¿Meloni es? Sí. Peloni, le digo yo, pero Peloni, me cae mal, claro. por favor. no hay chance. Peloni. Tommy me cae muy bien como para ser Meloni, lo Pero detesto. para mí Gracias, Meloni. son un dúo. Son otro tipo de dúo. No me dan tanto Sherlock y Watson. Somos únicos. La Vos, distinta. vos sos re Sherlock. Sí, es que entre ustedes dos me parece que No, está pero claro. Paco es re Sherlock. Lo ves tipo con los libros y yo así. ¿Y a dónde vamos ahora? Elemental, le dice Joaco. Elemental, mi querida elemental. Delphi. ¿No está claro acaso yo? Pero nos falta buscar. No, basta. Ya está, Watson. Ya lo resolví. Ya está. Está. Literal, sí son. Elemental. La siguiente adaptación Vamos. muy, muy copada de Sherlock, pero que también recibió mucho hate, es la de Robert Downey Jr. Sí. Polémica, pero Es polémica. también fue una Eh, época en la que Robert Downey creo que estaba ahí medio como... Y Tom Blake". justo había empezado en 2008 con Iron Man Sí. y Claro. pegaba bastante como actor. Y justamente vos ves la película y es un Iron Man haciendo de Sherlock. Es imposible despegar. o Le sea, pasó eso. La gente de Marvel así. ¿Qué? Es que encima tecleó con esa película, porque ya Sí. estaba medio, con Iron Man había recontra despegado Sí. y con Sherlock... Medio flojel. Sin embargo, hizo 2 películas Sí, haciendo de Sherlock. Sí, sí, sí. Y estaban tratativas una tercera, pero cada vez se va pateando más para adelante. Jamás me habrán ¿no? odiarte igual, Robert Downey Jr. Yo te amo. Lo siento. Por siempre. Bueno, este Sherlock es mucho más bromista, como que tiene un enfoque más en su aspecto luchador. Hay muchas peleas, pero porque también es son películas de acción como Claro. tal. Sí. Entonces tiene mucho eso. Es excéntrico. Además, Pero porque ya muy de por sí excéntrico. Robert Downey Jr. Sí, es bastante total. excéntrico. O sea, mira, ya Eh, se puso así el coso que en el sí, cuello sí, y sí. ya es excéntrico. mira cómo corta. Ya está. Es Ya literalmente está. igual Iron Man haciendo Sherlock. Sí, Es sí. algo no lo impresionante. podés ver tan tipo con la seriedad, Sí, sí, ¿entendés? sí. Pero a la vez
Es canchero. Es Muy canchero. canchero. No puedes decir que no. Está muy buena la peli. Pega, realmente. pega bien. Está buena, pero le dieron con un caño. Sí, la verdad. A mí me gustó. No digo Sí. que es una peli super guau, pero a mí me gustaron las Pero dos. está divertida, Sí, la están verdad está buenas. buena. Están ¿Sabes por muy qué es buenas. canchero? Porque es él. Él siempre es canchero. Él es canchero. Hasta en Iron Man es canchero. Es que en Iron Man sobre tiene todo. que- Iron Man sobre Sí, todo. pero no lo podés ver. O sea, lo ves canchero acá en Sherlock y decís, ay, en Iron Man. Igual, así todo, te tengo que decir que no siempre hace de canchero tampoco. No. Porque, No, por ejemplo, no, en no. Oppenheimer no hace de canchero. en Oppenheimer no y hace en de una que canchero. está más atrás en el tiempo, que es con la primera que la pegó, con la de Chaplin. No sí. hace para nada de No, no, canchero. no. Creo que Como después que fue evolucionando lo canchero de Sí, él. Sí, no, se apegó bastante a eso con Iron Man, porque después también Sí. se entiende que un actor, cuando se queda muy enfrascado dentro de un tipo de actuación, se queda ahí y es Sí. difícil salir Sí. si te acostumbras mucho. ¿Sabés que tengo un ejemplo? ¿Vieron el de Harry Potter? Daniel Radcliffe. Sí. Ese se enfrascó mucho en el personaje de ya Harry Potter y me parece que de ahí no pudo despegar. Hizo Bueno. un par de películas, pero no pegaron tanto, ¿viste? Como Sí, que- Porque toda la gente lo tiene como Harry Potter. Para y mí no igual como también otro tiene que personaje. ver, claro, tiene que ver con el tipo de dirección que te dan. Por ejemplo, si le dan como cierta libertad a Robert Downey Jr., igual, ¿qué le vas a decir a Robert Downey Jr., pregunto? Una dirección o algo, tipo decirle como, vos acá tenés que hacer tipo lo tuyo, que básicamente es ser canchero. O sea, el personaje del chabón es ser canchero, no importa. Claro. Sí. Igual Daniel Radcliffe estaba buscando dos películas que no me salía el nombre. Los Ilusionistas 2. No. También sale ahí, es En verdad. esa sale No, que es- Sí. Iba a mencionar otras. Un cadáver para sobrevivir. Sí, está bien. Está bastante bien, me gusta mucho esa peli, Sí. aunque no es el protagonista como tal. pero A está eso muy voy, como que presente. no pegó otro protagónico. Y después Hay una de terror, que está Guns buena. Akimbo, que está buena. No la vi. Él es un hacker que jode a una especie de mafia virtual, como un Twitch medio de la Mira. Deep Web, y de golpe ¿De la tira un Deep hate Web? por el chat, digamos, y de golpe se despierta con dos armas pegadas a las manos, atornilladas. ¿Protagónico? Protagónico. Y tiene como misión matar gente. ¿Y cómo pegó? ¿Está bueno? Fondo de A mí, olla. a mí me gustó bastante, no es una peli super wow. Te diría del nivel de las de Sherlock de Robert Downey Jr. Bueno, no está Como tan buena mal. acción, no un guión súper profundo, pero a mí Sí. me gustó, a mí me gustó. Especial de Es Daniel. te diría que es un 3,5, por decir un número, lo pondría como por Mm, ahí. A mí me medio- parece No, pero medio, está medio buena. Old Boy parte 3. Pero bueno. Ahí va. No, está buena, qué Me sé la yo, acaba para de pasar el bajar. rato, Sí. está bien, no está mal. Más adaptaciones de Sherlock. Por favor. Benedict. Quedamos en Robert Downey Jr., Benedict. Sí, Fallo, fallo, far. vamos a mencionar otra antes. ¿U otra? Opa. Hay otra que Bernardo y Bianca. justamente Sí, Bernardo y Bianca. justamente mencionaban ustedes que parte de la formación de Conan Doyle y la figura en la que se inspira Conan Doyle para crear a Sherlock es Graham, no me sale el nombre. Bueno, Joseph Joseph. Bell, iba a decir Graham Bell. No, Graham, ese sí. es otro Bell. Ese es otro. Se inspiró en un médico. ¿Cómo? ¿Recuerdan a algún médico detective de alguna forma? Buena pregunta. Estamos hablando justamente de Doctor House. ¿Qué es? ¡Qué espectáculo! Mirá cómo dijiste Doctor House, Delphi le mandó el oído a lo loco. Sí, sí, ¿Cómo me gusta, doctor? ¿Sí? Repasemos Sherlock, Sí. Con conocimientos Holmes, médicos. claro, totalmente. Sherlock Holmes, empezando por H, y John Watson, así como Wilson, que empieza por W, y House, Holmes, que empieza por H. Así Me que voy a sí, tener que de poner hecho, los escritores de los guiones de Doctor House dijeron que es una inspiración directa de ambos. Obviamente no, en la serie después no trabajan a la par. De Sí. hecho, el actor de Wilson dijo que en realidad los que vendrían a ser Watson son el equipo que tiene House constantemente. Claro. Insólito lo que acabo Wilson de escuchar. estaba, Es muy secundario. No es secundario, no pero. es, es el mejor amigo Sí. de House, pero está aparte porque es del departamento de Claro, oncología. además que tiene el conflicto este con la mujer también. Claro. No, pero tiene cierto protagonismo. O sea, Sí, se nota que hay sí. una diferencia entre los Watson, que vendrían haciendo todo como el El equipo, plantel, sí, la el crew, plantel, la el crew. crew, y después está él que tiene como cierto peso Sí, en la sí, vida sí, de total, porque Dr. es un House. amigo. Y así como, Exacto. Besties. Holmes, por ejemplo, tocaba el violín, Doctor House es músico también. Toca el piano y la guitarra. Es verdad. Mirá. Y así detallecitos. Y si no recuerdo mal, alguna vez que cada tanto en la serie se visitaba el departamento de House, si no recuerdo mal, el departamento que figura en la puerta es 221B. Si no recuerdo mal, creo que sí. Uy, me gustaría. Me re gustaría. Me gustaría chequearlo, pero no estoy Buscalo, seguro. No quiero buscalo. Lo voy a buscar en tirar este una preciso data momento. Ya lo voy a poner a incorrecta. buscar.
pero me suena que pusieron algún tipo de easter egg por el estilo. Perfecto. Y además, bueno, más allá, la serie era resolver un misterio que era Sí. cuál es la enfermedad que tiene el Además paciente. que lo que mencionabas vos, que también Conan Doyle tenía conocimientos médicos, Sí. entonces Sí. venía un poquito por ese lado y se podía relacionar también. 221B. B. Ahí ¿Es está. el departamento de House en la serie? El número del departamento de este, haciendo referencia al número de Baker Street, la residencia del famoso detective Sherlock Holmes, a quien House Cine. está basado Puchito, en gran puchito. medida. Ahí, ponete Claro. la pipa. Pipa. Ponete la pipa mientras sigo el Pepita, film. Pepita. Es un Ahí va. guiño delirado para los fanáticos de Sherlock Holmes. En un episodio llamado Obviamente. Error Humano se muestra explícitamente el número del apartamento al final. Y si no recuerdo, no quiero hacer mucho... Bueno, es una serie de hace muchos No, años. mírenla, Es un- dale. En una... Ahí está. Ahí lo vemos. 221 Baker Ahí está. Street. ¿Cómo está Eh, Esteban? una Una referencia un directa, aplauso a Esteban, rápido. chicos. Bravo, bravo. El operador. Em, Pipita. En una temporada a House le disparan. No te voy voy a decir sí, cuál. cuál sí, es sí. el resultado. Pero si no recuerdo mal, al menos dentro de los sueños de House, porque él queda en coma y él tiene una especie de sueño, digamos. El sueño soprano. Claro, medio esa onda. Por eso. La persona que le dispara dentro del sueño se llama Moriarty, de apellido. Easter egg. ¡Wow! ¡Qué Así coincidencia! Ahí va la distinta. Nada es coincidencia, para nada. Todo está repensado. Más adaptaciones. Por otra parte, Bill Pullman hizo una película que se llama El Efecto Cero con Ben Stiller. con Ben Stiller, que es una especie de Sherlock y Watson también. Ya mencionamos a Mario Santos, siendo una especie de Sherlock también en el capítulo Espectáculo. Un fin de semana, Sí. o fin de semana de descanso, no Fin me de acuerdo. semana de Fin de descanso. semana de descanso creo que es. Y un Sherlock muy, muy bueno y no tan conocido es el de Ian McKellen. Película de Netflix, perdón, que está en Netflix, no es de Netflix, que se llama Mr. Holmes, que muestra a un Sherlock ya anciano, con un Watson ya fallecido de hecho, que está en mira. sus últimos días con un Sherlock totalmente gaga de 90 años Bien. que intenta resolver el último crimen por el que se retiró de su carrera. ¿Y en qué Mira. época está ambientada? Y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ah. De hecho, me acuerdo porque visita, en una parte de la película, visita Japón y de hecho visita Hiroshima. Así que debe ser 1947. Sí. Ahí vamos. Ahí está, 1947. Ahí Ahí Ian podemos con un ver Ian McKellen el tráiler. Muy, muy bueno. No es una película de acción, es una película lenta, vamos a decir. Sí, como el propio protagonista igual, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, si les gusta Wolverine y vieron Logan y les copó, por ejemplo, es ese tipo de adaptación como que se disipa bastante del estilo que viene teniendo en el cine. De hecho, se muestra que como que hay una discrepancia entre las cosas que escribía Watson y lo que ocurría en la vida real. Claro, Sherlock, por sí. ejemplo, tiene un diálogo con un nene que es donde Ahí estamos. que él se va de vacaciones, digamos, se va a una casa de retiro de verano y a un nene le dice, no, yo en realidad nunca usé una pipa y nunca usé el gorro de cazador. Eso fue una invención de Watson. Y así con un montón de cosas más que hacen a un Sherlock muy humano. Es Me que, copó bastante. Claro, son cuestiones de perspectivas también. Es como la perspectiva de Watson será de una manera también endiosarlo. Y la perspectiva de Sherlock claramente es otra cosa, también con otra Sí. vivencia. Y esto está buenísimo también cuando generan, por eso digo que el personaje de Watson tiene que ser más investigado, como Re. para hacer algo. Sí. Porque estaría buenísimo como que hagan, a ver, cómo lo veía él desde sus ojos, tipo algo así, ¿entendés? Total. Pero está buenísimo, Total. porque son perspectivas diferentes, está buenísimo. Otro Sherlock que... No, perdón, voy a dejar este para el final. Bueno. Otro que vamos a mencionar es el Sherlock de Elementary, Sí. que transcurre en 2012, otra adaptación que cambia la época, que transcurre en esa época de estreno del 2012, y algo que ahora podríamos ver, no nosotros particularmente, pero algunos sectores como polémico, digamos, o de inclusión forzada, es que no es John Watson, sino que es Joan Watson. Sherlock es un detective Es un despropósito. adicto. ¿Qué estoy Bueno, escuchando? bueno. ¿Qué estoy escuchando? La distinta. Vamos. No, Sí. no me vas a hablar. Dale. Lo Joan, próximo. eh, Obsessive.
Sherlock es un tipo adicto, detective también, y esta Joan Watson es su acompañante psicológica, pero que la termina ayudando a resolver los crímenes. Como tenía que pasar, ¿no? Como dicta el destino. Nano Watson. Literal. La traducción de Joan es Nano Watson. De un despropósito. No sé. Tengo mis dudas. Es una peli que, perdón, es una Me serie que gusta- tiene ya 7 temporadas, por lo tanto es una serie extensa, ¿no? Que a veces es complicado mantener la calidad, pero en general de los capítulos que vi es una adaptación interesante que tiene esta vuelta de tuerca de un John femenino, digamos, un Watson. Asiático. Asiático además, pero bueno. No queremos Eh, hacer ningún tipo de comentario. Vamos a seguir de largo mejor. Si seguimos avanzando. Mírenlo, Bueno. mírenlo. Mírenlo. Muy bueno. A mí me gustó despropósito bastante que y sea. no me afecta nada que sea mujer o no. La No. verdad, no me cambió nada. Pero bueno, cada uno con sus opiniones. Con su librito. Y alguien que tengo que mencionar es el Sherlock de la BBC de 2010, interpretado por Benedict Cumberbatch y un Watson interpretado por Martin Freeman, que hacen el dúo detectivesco típico. Y así como la saga de Universal de Basil Rathbone adapta al Sherlock al presente de ese momento de Segunda Guerra Mundial, acá hacen lo mismo y llevan a los personajes al Londres del 2010. Y que está muy, muy copado. Además es una de las series mejor puntuadas de toda la historia. Sí, También además. tiene pocos capítulos, pero los que tiene son muy buenos y están Miniserie. muy bien Tiene puntuados. 4 temporadas, cada una de 3 capítulos. Sí. Además de un especial, La Mujer Abominable. Ah, no es miniserie. Yo te había dicho No, que no es miniserie. como dijiste, Además los pocos capítulos son de 1 hora y media, son Claro. largos. Ah, no, Cada entonces capítulo es está. una especie de mini película. Ahí va. Exactamente. Ahí estamos. Y tiene eso, interpretaciones muy, muy buenas. Y en mi caso, es mi adaptación favorita de Sherlock. Y nada, es la que más me copa. Sí. No sé ustedes si tienen una adaptación favorita. ¿Sabes que no? No sé si tengo una favorita. No vi tantas como de Sherlock. Claro. Vi como las más, bueno, esta la vi. Sí. La de 2012 que habías nombrado de la asiática porque estaba la actriz de Los Ángeles de Charlie que me encanta. Sí, Por eso digo, sí. bueno, es una serie, bueno, no importa. Pero digo, no sé si me gustó tanto. La de Robert Downey Jr. la vi, está ¿Cuántos buena, pocos me le das gusta. a esta? ¿A Sherlock? Sí. No. 8. No, yo diría un 9. Un 9. Sobre todo las primeras 2 temporadas. En la tercera y en la cuarta me gustan, pero como que tienen una vuelta de tuerca que de hecho como que les pasó lo mismo que le pasó a Conan Doyle. Voy a spoilear. Sí, Ya eso está, fue- adelante. Al final de la adelante. segunda temporada matan a Sherlock, así como Sherlock se muere en los libros, cayendo de una cascada con Moriarty. Y después vuelven con una tercera y una cuarta temporada, así como Conan Doyle, 10 años después, vuelve con Sherlock. ¿Y sí? Claro, vuelve O sea, robando. ¿Qué me quieres Pasó lo romper el mismo, alma? sí, porque como dicen en True Detective, el tiempo es un círculo plano. Mm. Amén. Bueno, nada, eso, ese es mi Sherlock favorito y como dijo Delphi, hay otro Sherlock que a ella le gusta bastante, que es el de Enola Holmes. Otra adaptación. Yo igual no voy que a es hablar digna de porque mención. me han criticado, así que vamos No, a por ver. No. Por favor. Me han criticado Henry Enola Cavill. Holmes. En realidad yo Hay que critiqué. hablar. Ay. A mí me gusta muchísimo el actor. Ahí va. Superman. Superman, justamente Superman. Acá abrimos el momento, escuchamos y nos juzgamos. Escuchamos así y que juzgamos. vos tenés que. Bárbaro. Sí, vos tenés que convencernos De de que mirar tienen esta que- película. O por lo menos a mí, porque yo la verdad. Perdón, yo la vi. Vos la viste. Convenceme de que mire la segunda. Vi la Dale. primera, no la miré nunca la segunda. Ahí va. Watson, toda. También. No está Watson. No está En Watson. la primera está. No está Watson. Sí no, está. pero a mí No me está está. diciendo la Sí primera. está. No está. Sí está. No, está, no está. sí está. Está Mycroft, el hermano de Sherlock. Pero Watson no está. Ahora me voy a discutir. Bueno, dale. Bueno, ya, está ya. Watson. ¿No dice Elemental Watson? No. No la voy a mirar. De hecho, el Ya final. está. No la miro. Yo sí En la segunda, Enola le dice, che, te vendría bien un compañero. Porque no está Watson. Guiño, guiño. Bueno, dale, dale. Bueno, está el hermano. Mycroft. Sí, está Mycroft. Que también amo ese actor, que no me sale el nombre ahora, pero es el británico. Ajá. Sam Claflin. Sí. El de Yo antes de ti. Ah, ok. Sí, sí, sí. Entendí. Actorazo. Muy lindo muchacho. La verdad. Yo sé que hay mucha gente que hatea a Millie ¿cómo se llama? Millie Bobby Brown. Brown. Ni sé cómo se pronuncia el apellido, imagínate. A mí, no Brown. es que la agiteo, Brown. pero ella, toda Millie Brown, su vamos a decir. vibra, no me... A mí me gusta la empatizo. trama, claramente.
por la madre, justamente. Ahí va. Recordemos que es Enola Holmes, la tercera hermana de Sherlock, que su madre desaparece ya con Mycroft y Sherlock fuera de la casa y ella se pone a investigar dónde está su Gracias madre. por hacer el mini resumen. Muchísimas gracias. Yo tampoco, igual les digo, soy fanática. Les doy con toda la furia un 7 de 10. Ok. Tiene No. muchas escenas de acción. Es un montón. Bastantes. Un montón. Sí. Y que también me recuerda bastante a una adaptación de los 80, que es justamente con un Sherlock Holmes más jovencito, que se conoce con Watson en un colegio. Y que también era una forma de llevar a Sherlock a un público más infantil. Claro. Va. Me gusta esto porque también lo lleva, o sea, lo de Enola. Enola. Emola. Lo de Enola, bueno, loco. Lo de Lo de Evo. Ebola. Lo de Enola, para mí lo que trae es como la figura de Sherlock Holmes, porque como para más los adolescentes que claramente no leen o no tienen ni idea, y está buenísimo, y también que sea como eso me parece que está bueno también. Yo lo vi más por la parte de las mujeres. Acá marcan Eso. muchísimo el rol de la mujer, Sí. siendo ella la tercera hermana. ¿Cómo era el rol en esa época? De que ella tenía que estar con el vestido y el corset. Y ella Es verdad. lo odiaba, ella quería usar pantalones. Y de hecho, los hermanos le decían: ¿qué haces vestida con pantalones? Claro. Y ella tenía que ser súper la distinta, justamente, de no usar vestido. Y en vez de enamorarse con él, que era el rey, o Sí. el príncipe, mucho no me acuerdo, el príncipe creo, No, un duque. un duque, ahí está, no un príncipe. Un duque. cargo real. Claro, un cargo real, fue a buscar a su madre. Está bien. Claro, me gusta, me Yo agrada. le recomiendo la película, pero ¿sabes qué? Para mirarla así, muy por Arriba. arriba, no que te tenés que sentar a decir, uy, me voy a sentar a analizar la película. Igual de está Enola bueno Holmes. esto No. que también que hacen de mover esta imagen de Sherlock como para el lado de la mujer. Está buenísimo. A mí me Eso está me gusta buenísimo. porque algo que estábamos hablando con Joaco antes, cuando hablamos del tipo de literatura de Agatha Christie. Christie. Con Hercule Poirot. Sí. Ahí va. Que ella lo que hace siempre, bueno, lo que hace siempre no, lo que hace en esta parte es que la mujer tiene que escribir de cosas de mujeres. Sí. Que quiere decir, tipo amor, cosas como Románticos, sentimentales. todo sí. Como la mujer no va a poder jamás, bueno, en el caso de ponerle de Enola, encontrar tal vez a su madre desaparecida sola. Siempre necesita la ayuda de un hombre. De un hombre. O un hombre que la salve. En este caso del duque también la ayudaba. Claro, pero una cosa es recibir ayuda, otra cosa es que se encargue de vos. Sí. Es diferente, porque una cosa muy diferente es cuando una mujer toma como el rol masculino, entre muchas comillas, para poder cumplir su objetivo sin la ayuda de un varón al lado, que es como, guau, la revolucionaria, ¿viste? Voy a Como decir algo muy bueno que me gusta de esta película, ver. es que rompen la cuarta pared. Perfecto. No sé si te diste Es cuenta algo vos eso. constante, sí, por Me supuesto. fascina que rompan la cuarta pared. Eso puede Es- ser también como un recurso que encontraron por Sí. el tema de Watson. Sí. Podría ser, Sí, se me ocurre. sí, sí. No la vi, pero puede ser. A mí me fascina porque ella está diciendo, no, a mí no me Y van a mira decir cámara. esto. Y mira a cámara. Y parece como que te está hablando vos. Y vos decís, Hola, hola. hola ¿qué tal? mamila, ¡Qué ¿cómo estás? canchera! Qué canchera que estás. Me gustan tus pantalones. Me encantan tus pantaletas, de hecho. Aprovechando que mencionabas a Agatha Christie, Dale. vamos con el siguiente detective más conocido, que es el mismísimo Hercule Poirot, escrito por Agatha Christie. Empezando por El misterioso caso de Styles, publicado en 1920, y el último libro que publica es Telón, de 1975. Me re gustó lo de Nola, la voy a ver, me parece. Después te cuento qué me pareció. Dale. Voy a mirar la primera. Ya Sí, sabes la en qué primera- ¿En el plataforma- próximo programa vas a contar? Dale, ya sabes por en qué favor. plataforma Contalo. está que Yo empieza con cuento. M. O sea, no, voy a mirar la primera y voy a ver qué onda. Si termino bien con la primera. Mi problema es ella en realidad, pero eso es problema mío. Me voy a tratar de correr. Ignorala y mira a él que Sí. él es Superman, amigo. A Claro. mí me destruye el alma que es Superman. En la segunda tiene más participación Henry Cavill. Sí. En la primera no tanto, pero sí. Es En verdad, la, la primera en la está- primera salía al final, Sale, casi. sale Claro, muy poco. en la Sí. primera está ella, más que nada. Pero en la segunda lo ponen más. Bueno, igual voy a Sí. mirar la primera. Tenés que ya de por mirar. sí. Igual las dos no tienen un hilo conductor. Ah, ¿no? Creo que Buen dato. No tienen un hilo conductor, ¿no? Sí, o sea, Ah, yo no me sí. acuerdo, hace un montón no la veo, ¿eh? Sí, Ese sí. es mi problema. Sí. Mínimamente sí tendrías que haber Un te lo resumo, me voy a para buscar. entender la historia de Nola, sobre Claro. todo. Bien, perfecto. Lo haré. Continúa, entonces. Sí, volviendo con Poirot. Mención especial a David Suchet, que es quien interpretó a Hercule Poirot durante más de 20 años con Sí. una serie. Y tiene una interpretación muy buena y creo que es el Poirot más recordado. Tiene dos casos más conocidos, Hercule Poirot, que es Muerte en el Nilo y Asesinato en el Expreso Oriente.
hay una trilogía de Kenneth Branagh y una hexalogía de Peter Ustinov. Buena palabra, Hexalogía, 6 películas. Sí. Em, Te presto manos, amigo. y Ok. recomiendo primero verse las de Peter Ustinov, que son esas 5 que ven arriba, y después pueden verse pegadas las 2 adaptaciones de Muerte en el Nilo. Sí. Que, porque no se repiten las tramas prácticamente. Están las 5 de Peter Ustinov, luego Muerte en el Nilo de Ustinov y de Kenneth Branagh, y luego las siguientes de Kenneth Branagh, que son Muerte en el Expreso Oriente y Cacería en Venecia. Tienen como una especie de saguita ahí para verse de 2 adaptaciones distintas. Perfecto. Las de Kenneth Branagh están muy buenas visualmente, y es interesante que también Kenneth Branagh no solo hace Hercule Poirot, sino que también dirige las películas. Sí. Em, Y tiene, su mejor película de las 3 para mí Sí. es Asesinato en el Expreso Oriente. sí, Yo también creo que la crítica reflejó eso también con una participación de Johnny Depp que yo recuerdo haber ido a verla al cine y la verdad que no conocía el resto de películas tampoco. Y fue la que más pegó. y de Willem Dafoe también, por cierto. De Willem Entre Dafoe. otros muchos Sí. actores muy buenos, pero Sí, sí, ellos sí. dos en particular están... También podríamos muy hacer bien. paréntesis, nada que ver, pero Sí. un especial de Willem Dafoe me parece Sí, espectacular. ¿Sabes que sí, vale no? mucho Sí. la pena. Nunca Sí. hicimos un especial de actores, Es pero verdad. es algo que hemos que he evaluado. Me encanta sí. Willem Dafoe, lo amo. Sí, con todo muy, mi corazón. muy buen actor. La demostración de que podés ser canchero y ser feo a la vez. Literal. Eh, Es Feo, como Bárbaro, me fui un segundo y Pero de la nada no. escuché feo canchero. Bien. William Dafoe ubicás, No. el Duende Verde, de las películas de... ay, ¿cómo se llama? De Tobey Maguire. De Tobey Maguire, Maguire. de Spider-Man. Hizo de ubicás? Jesús. Busca. claro. Hizo de Jesús. Chicos, saben, ustedes me conocen muy bien. Hace ya 3 años. A mí no. Ya sé que no. Ah, sí, está. ese. Sí. Yo no reconozcan. Ah, sí, ese. Ah, sí, ese. A mí no me gustan las películas de ciencia ficción, chicos. No sigo esa línea de películas. Jesucristo Pero de son ciencia ficción. superhéroes. No, pero me refiero a. Me nombraste. Spider-Man. Spider-Man, no sigo. Pero las yo te películas. dije Superman y me dijiste sí, Henry Cavill. Superman. Solo Superman, chicos. O sea, me Solo están Superman por él. Sí, me están pidiendo un montón. ¿De qué color es la capa de Superman, Decime. ¿Verde? ¿Qué le importa? Es que linterna verde. ¿Color piel? Bien. Roja. No, también me estoy re bajando. Un montón de películas, de hecho. Continúen. Ya estoy cagada. Delphi durmió tanto como 2 horas, boludo. Estamos mal todos. Bueno, y como veníamos diciendo, está esto en el perfil de los casos que tienen Sherlock y Poirot, de que, por regla básica, los casos de Sherlock son más bien con fines monetarios, vamos a decir, de herencias, de conspiraciones y demás, y... Rompe. Rompe, Pepe. Y los casos de Agatha Christie y de Hercule Poirot son más bien siempre con venganza, cuestiones más románticas. Sentimentales, claro. Sí, que es buena lo que... Y también Agatha Christie es un reflejo de su época, estamos hablando de principios del siglo XX, Claro. y las mujeres tenían que dedicarse a escribir Yo eso te por dije, obligación. ¿de dónde escribía? O Sí. sea, una locura que haya Sí. escribido. Escrito. Escribido. De vuelta a la Después primaria. soy yo Por la suerte que le dice. Una suerte que haya escrito, porque siempre las mujeres, Hija bueno, de esto puta. también se ve en la, cállate, Sí. la habitación solitaria puede ser un libro, no me Suerte que acuerdo. hayan imprimido también De- esos libros. Ese está bien igual. La RAE lo, Es lo verdad. aprueba. La RAE dijo que sí. Mira, si yo empiezo a Preso. decir las cantidades de furcios que tiene Tomás día No, a no día tengo. mientras hablamos, dale. No me hagas hablar. Yo no voy a hablar, Yo pero dije- para yo protegerte. dije, O sea, imagínate lo que yo conduje te hoy. quiero en este momento para no quemarte en vivo. Conducí. Así que seguí haciéndome burla, vas a ver. Vuelvo. ¡Retomamos! Hay un libro, no me acuerdo, se llama La habitación solitaria o algo así. Una habitación propia, algo por el ¿De estilo. Agatha Christie? Sí, Ya te no busco. me acuerdo si es de Agatha Christie, puede ser. Pero es un libro que básicamente relata, o sea, es como tiene como un lado B de lo que puede llegar a interpretar, que es que las mujeres solo tienen que escribir como en una habitación propia. Entonces tienen que tener, vieron que los varones, estamos hablando de esa época, ¿no? Tenían como su escritorio, sus cositas, sus libros, toda la parte en la que tienen como un sector en la casa en la que tienen que estar dedicado 100% a su ocio. Con la ¿no? máquina de escribir y todo. Claro, con todo, porque ellos se pueden dedicar. Las mujeres tenían que estar, su espacio de ocio era la cocina. La cocina, el comedor, porque esos eran los espacios en los que las mujeres se podían Escribían mover. escondidas. Escribían si es que escribían, si es que Sí, es aprendían a escribían, escribir. sí. O con un homónimo también. Homónimo también, No, bueno, sí. sí. Homónimo. Sí. Tiene que pasar eso, como que las mujeres no tenían espacio para escribir
Y ni mucho ¿Sabes menos qué? como para dedicarse a algo más, como para, por ejemplo, escribir terror. Escribir terror era una locura en esa época. Ya de por sí en los varones, o sea, en las mujeres era una... ¿Sabes ¿me qué me hace encontraste? En acordar ese de esto? sentido, Mary Shelley también es una gran... Desde Ah, ya. William. Aparte, Mary Shelley, que 17, 18, era muy jovencita. Sí, Es Esto- una locura. Esto me hace acordar a Anne Whitney. ¿Te acordás que ella Sí, escribía escondidas? qué serión. Sí, sí, Qué sí. buena serie. Hablando de series, acá ver. no... Va, hay algunos comentarios. sí, por favor. Tiramos. Nos saluda Juli Domínguez, que nos pone: hola cracks. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, Juli. Momento de mensajes. Momento de mensajes. Está acá cerca, así que después lo vamos a saludar Claro. también. Dale, le damos un mate. Camila Padilla, que nos pone, se alegró mucho por el dato de Bernardino Rivadavia. Toma. Y pone otra coronación de gloria. Puso another coronación de gloria capo. Another, mi país. Total. También, bueno, Cami nos comentó también, Johan es un personaje hermoso, realmente es raro Eh, que sea mujer. Joan de Elementary. Tenés razón, Johan. Johan. Johan Sebastian Bach. Claro, ya. Después soy yo, ¿viste? Después Después soy yo. vos. Lo peor es que lo está leyendo, ¿entendés? Bueno. Yo todo Qué de acá, feo. papá. Pero o sea, es raro que sea mujer, pero súper empatizas con su historia. No la juzguen. Después no Pues, dijimos nada de Nola, por ejemplo, que es mujer Claro, y retrata a las mujeres de la época, ¿no? Así que Sí. eh, ambos buenos ejemplos de cómo Y feminizar. Lorena, que figuras, ¿no? nos mandó 3 mensajes, que Hola, puso... Hola. Enola Holmes no es tan linda. ¡No! ¡Lore! Tomás tiene Y razón. bueno. Nunca veré la segunda. Lore, qué De feo baja la lo que segunda. me estás diciendo, Tomás. Qué feo. ¿Qué más? Y ¿Qué más? después nos comenta, el Superagente 86 no participa. No, Lore. ¿Lore? Pará, lo dijimos hoy. Vamos a hacer un programa Wait. de detectives y por su... Perdón, de detectives. De espías. De espías. De espías. Y el Superagente 86, miembro de la organización Control del Archirrecontraespionaje contra la organización ¿Saben qué criminal, tenemos que hacer? que ellos va a tener su espacio. Un Sí. programa dedicado a Lore que sea de literalmente los espías. Tipo, que diga, programa, ponele 22 espías para Lore. Bien, arroba. Con dedicatoria. Claro, dedicatoria. con amor, niñita. Con Con Eh, amor. Igual sí, re. Re Pero fue. bueno, ya. Paso a paso. Te amamos. Pero ya. Wait, ya va a llegar. Wait. Vamos ya con el final, vamos con la última placa ya. Dale. Dale. Porque veníamos avanzando en la literatura y acá ya nos encaminamos hacia el cine. Porque a partir de 1930 en la literatura va a aparecer un subgénero dentro de los detectives que es el hardboil, también llamado novelas negras, Mirá detectivescas, lo que es pero ese. mucho más directas. No sé si recuerdan cuando hablamos de western, que estaba el western más clásico y el western más revisionista. Claro, sí. Bueno, Sí. esto es algo Muy parecido. Se muestra a los detectives, pero de una forma mucho más oscura, con protagonistas con una moral ambigua, que si hace falta cagar a piñas a un sospechoso para sacarle el dato, Lo hacen. hago. Lo No como hacemos. Sherlock, que por ahí era un poco más... no tan cínico. Sí. No, también un toda poquito la... más dulce. Sí. Exacto, no, más diplomático diría Más yo. diplomático. Como todas sus figuras physique to role tendría que Sí. ser diplomático, ¿entendés? Pero Como porque que- también retrata esa época, en cambio estamos hablando de los 30, ya aparecían las mafias de Nueva York y Sí. demás, que de hecho este hay- tipo de historias surgen de Estados Unidos. En cambio Sherlock surgía de la Inglaterra victoriana, que era mucho más refinada y mucho más seria, qué sé yo. Y ahora por Literal. eso, la mitad de las que podemos ver acá me parece que son yankees. Obviamente, gran pero parte. Hollywood tipo agarró y dijo, esto es un currito, vamos con Totalmente. este y ya. Totalmente. Como siempre. Los escritores más importantes del hardboil son Dashiell Hammett con el detective Sam Spade Muy y bueno. por otra parte Raymond Chandler, sí, como el de Friends, con el detective Philip Marlowe. Y seguidamente a este género literario, surge el género cinematográfico que viene a adaptar estas novelas, que es el cine noir, de 1940. No. Que para no Le ponerme muy técnico, hace algo muy similar a lo que es el claroscuro en las Sí. pinturas, de hacer un contraste entre las sombras y la iluminación. Que esto medio que lo expropian del expresionismo alemán, que comienza, que básicamente los que hacían este tipo de películas comienzan la Segunda Guerra Mundial y siendo artistas obviamente no tenían mucha cabida en la Alemania nazi y vienen a Estados Unidos y filman este Tenemos tipo conocimiento de arte películas. también.
Desde Amor. ya. Toma para vos. Bueno, No perdón, el solo- cine es arte también, ¿no? Por Sí, supuesto. bueno, por eso, pero ¿qué te acabo- del te arte acabo plástico, de además. decir? Te acabo de decir un Te acabo cumplido. de decir un cumplido. No, gracias. Ahí va. está. Besitos para Eroskin. Un beso para Que Erauski, nos mira, y que nos mira siempre. elogia. Siempre nos dice. No solo somos caras bonitas, también sabemos de arte. También sabemos de arte. Entre las películas que se adaptaron por esa época, por un lado, El Halcón Maltés, con Humphrey Bogart, que está muy jede por esta época. Sí. Película dirigida por John Huston, que adapta el personaje de Philip Marlowe de los libros de Chandler. Luego, Murder My Sweet, que es la primera vez que se adapta a Philip Marlowe también. Y es dirigida por Edward Dmytryk. Después The Big Sleep, también con Philip Marlowe El gran sueño. y con Humphrey Bogart. Humphrey Bogart interpretó a los dos detectives más importantes de esta época, a Sam Spade y a Philip Marlowe, Sí. a ambos. Y otra muy digna de mención es The Lady from Shanghai, protagonizada y dirigida por Orson Welles, Sí. como es habitual, que le gusta protagonizar sus propias películas, Sí, sí. aunque es un Orson Welles posterior al Ciudadano Kane. Sí. Igual a Orson Welles también siempre le interesó mucho el tema de detectives. Sí. Tiene otra película más también, Sí. muy buena sobre detectives que ahora te la voy a decir. pero no Dale. me la acuerdo. En breve. Dame un minutito que lo vamos a buscar vivo. También por esa época empieza a aparecer esto de hacer o llevar el género detectivesco al público infantil. Con, por ejemplo, Scooby-Doo, producción de Hanna-Barbera, muy buena Muy serie buena, que ha tenido muy buena película. muchas adaptaciones, todas ellas en Hanna general, Barbera muy también buenas. podríamos hacer un programa sobre ella porque la verdad Sí. también. Yo voy sacando ideas, chicos. No, por Ahí favor. Vos ustedes estás vamos- trayendo, vos poné a la mesa. op.stream Anoten. en Instagram, Está voten Sed de después. Mal era la Ahí otra. está la Mal. película. Gran película de detectives también, Sed de de- Orson Welles. Miren, Sed cua- de Mal. Ah, de mal. miren cuál está en el medio de infantil. Varios años después, de sí. los 60, saldría Quien engañó a Roger Rabbit, peliculón de Peliculón. Amblin Entertainment, Lola. o sea, la productora de Steven Spielberg. Y otra película que mencioné antes es Young Sherlock Holmes, también producida por Steven Spielberg. Y de Amblin Entertainment, que es una versión infantil de Sherlock, lo decíamos hablando de Enola, ¿no? Sí. Y es Sí. dirigida además por alguien que quizás les suene, que es Chris Columbus, que dirigió las primeras dos de Sherlock Holmes. Y de hecho tiene un perfil muy similar porque son Sherlock el protagonista, Watson como su amigo y una chica más que ahora no recuerdo el nombre, pero como que tienen esa estructura de Harry, Ron y Hermione. Ahí Esto va. previo a los libros de Harry Potter. Harry Potter. de Harry Potter y de J.K. Rowling. J.K. Rowling. Em, Librazos. Ah, especial Harry Potter también, por favor. desde ya. Está prometido, de hecho. Ese- Por otra parte, en los 60s y ya 70s, como que los detectives cambian el foco. Porque en el hardboil, sobre todo, eran detectives privados, sí. principalmente. Y a partir de los 70s empieza a aparecer la figura del detective policial dentro de la institución policial. Claro. Por un lado, Sérpico, digno de mención. Uno de los últimos, perdón, antes de detectives privados es Chinatown. Buenísima. Muy Muy buena buena película. y muy recordada. Sí. Manhunter, que es la primera adaptación de Hannibal. Sí, que es parecía. el dragón por la rojo. imagen parecía. Sí. Sí. Previa a las películas de los 90. Claro, ¿no? El silencio de los inocentes. El dragón rojo como tal. Y Hannibal y Hannibal, sí, esas tres. Hannibal también, sí. Hay una cuarta que es una precuela, pero que no... No, no Hannibal, cuenta. más No Hannibal existe, que no nunca. hace falta. No. Hannibal, mis voces y Hannibal. Y Hannibal más Hannibal que nunca. Y más Hannibal que nunca. Claro, ahí va. Ahí va. Después hay otra adaptación muy interesante del género detectivesco que es Blade Runner. Sí. Al fin y al cabo es un detective, pero de Del robots. futuro, Claro. neón. Después, más adelante, aparece, por supuesto, la parodia. Sí, ya vamos De a todas hacer las un programa películas, de parodia, sí, Sí. desde ya. Pero sobre todo en los 70s y 80s empiezan Sí. a aparecer este tipo de producciones. Por un lado, The Naked Gun, que Sí. no sé si ya salió o está... Ya salió. Ya salió, Y sí, se una estrenó. nueva adaptación. ¿Sabes que tuvo buenas críticas la película? Es que... Sí, sí, tuvo. yo le tengo fe. No, dicen que es muy buena, ¿eh? Yo la verdad Ok. que no la vi. La tengo en pendiente todavía porque dije, debe estar buena por las críticas que se están diciendo. Para quienes no lo hayan visto, es una nueva adaptación de The Naked Gun Ahí vamos. Sí. con Liam Liam Neeson, Neeson, ahí está. que tiene un perfil muy similar al protagonista original de The Naked Gun, Sí. que era un detective dramático Sí, y que de golpe empezó a hacer comedia. claro, era un actor que Exactamente siempre hacía. Sí,
Sí, un actor que siempre hacía papeles más serios, no tan conocido en ese momento, la verdad que no se conocía mucho de él, No. de Leslie Nielsen. De Leslie Nielsen. Y bueno, después empezó a hacer comedia, que es lo que ahora se cree que va a pasar con Liam Neeson, que es gracioso Ah, en es su gracioso. punto. Vamos a ver. Y lo que a mí me gusta mucho, bueno, ahí se vio una escena muy buena también, un chiste muy bueno con O.J. Simpson. Sí. Ese- no, Liam Neeson a mí me gusta. Sí. Tipo actorazo, no me parece que esté mal, la No, verdad. es buen actor. Ahora, la dupla que le pusieron es rara. Ah, ok. Porque en la principal estaba este tema de que estaba Leslie Nielsen y Sí. Priscilla Presley, que era muy conocida en la época, la ex mujer de Elvis. Sí. Y Sí. bueno, bien plantada. Y acá le pusieron a Pamela Anderson. La verdad que como reemplazo queda re bien. Sí. Son el mismo perfil de mujer. Sí. Bien. Pero No sabemos cómo se desencadenó. Hay que verlo en la Claro. pantalla hay siempre, que verlo en ¿no? la pantalla. Y encima se generó un romance entre ellos también. Sí. Liam Neeson y Pamela Anderson En este pasaron caso, cosas. Tommy pasó Lam, amigo, muy bien. No. Te estás contagiando de mí. Y la otra película que estaba ahí, Entre Detective Suelto en parodias. Hollywood. Un detective suelto en Esa Hollywood. está Hollywood. buenísima. Muy, Esa es muy buenísima. buena. De las- Muy yankee igual, Sí, pero muy está yankee, muy buena. de la buena época de Eddie Murphy. Sí. De la buena. De la buena época. Sí, sí. De la buena. De la buena. Y después quise poner un poquito de todo, básicamente, ¿no? Un picadito. Sí. Un picadito. Surtidito de diversión. A ver. Por un lado, Seven, una de las mejores películas de la historia, como ya Sí. dije antes. De Ahí vamos. Ah, perdón, uno que no mencioné de parodia, Martillo Hammer. Ah, es verdad. Martillo Sí. Hammer, una Sí. muy buena Sí. parodia de detectives. Es una serie de 2 temporadas que no me parecía menor para mencionar. Recomiendo mucho. Sabes que no la reconocí por la imagen. Claro, es Ahí que- está, por eso. Sí, sí, sí. Sí, gran serie, Gran Martillo serie. Hammer. Sí. Sí, sí. Película. Ahora sí, un poquito de todo. Por un lado, Seven, muy buena dupla detectivesca, la típica de uno más... Más duro, más uno duro, más bueno. más antiguo también. Y por otro lado, Brad Pitt siendo un pichi. ¿Y Brad Pitt? básicamente. Siendo Brad Pitt. Y un enojón además. Que su pecado es la Siendo ira, por para supuesto. las girls Pero un fachero. PJ. ¿Un qué? Un PJ. Un PJ. Chiste interno, amigas. Después, otra película muy importante de esa época es Zodiac, Sí. que para Sí. mí tiene una versión superadora, anterior inclusive, que es Memorias de un asesino, de Bong Joon-ho. Sí, es cierto. Zodiac está basada en hechos reales y retrata la historia del asesino del Zodíaco. calendario. Del De- Zodíaco, perdón. del Calendario. ese es el de Es Batman. el de Batman, por eso me mareé ahí. ¿Viste? Eh, ¿Viste? Mira, eso se llama karma. El asesino del Zodíaco nunca fue atrapado. Y bueno, la película retrata esto y efectivamente en la película nunca lo atrapan tampoco Sí. porque se intenta apegar bastante a los hechos reales. Y Memorias de un asesino de Bong Joon-ho, director de Parasite, una Sí. de las mejores películas de este siglo y de la historia, me atrevería a decir. Dirige esta película en el 2002 mostrando una investigación de un asesino en serie que para entonces no había sido atrapado. Y de hecho, el final de la película no es un spoiler como tal, pero es el protagonista mirando a cámara y Bong Joon-ho dijo que hizo ese plano porque sabía que el asesino iba a mirar la película y le quería enviar un mensaje directo. Sí. Muy, muy Pipita, buena película pipita, pipita. que vale la pena. Y además en Zodiac tenemos de vuelta la participación de ¿quién? Robert Downey Jr. Es verdad. Actúa de es vuelta. cierto. Está muy bien. Sí, está muy bien. Que lo metan donde sea. Y lo que tiene la película Zodiac es que para mí es superadora Memories of a Murder. Que Zodiac es muy confusa, va para adelante, va para Sí. atrás. Es buena película, tiene buenos actores, pero bueno. Memorias está- de un asesino es mucho más lineal, Sí. pero a la vez muy innovadora también para la época. Sí. Claro. Entre otras películas de detectives de esa época también está Prisoners, Insomnia. No puse Memento porque no es un detective como tal, pero está ahí, tiene Sí. algo Roza al detectivesco. límite. Y de noir, además, también, Sí. del Sí. cine noir. Y por último también totalmente noir. Y no es detectivesco, pero sí que estamos hablando de el mejor detective del planeta, como se ha titulado varias veces, es Batman. Batman. Batman como tal. Viste que yo te nombré el Amor. asesino del calendario, Del estaba calen- todo era helado. por eso, claro. Era por eso. El ¿no guardián entendiste? de la noche. Como me gusta decirle a ¿El mí a señor de la Batman. noche? El señor de la noche. Ea. Con Robert Pattinson, que me parece Sí. un
actorazo, es de mis Bla, actores bla, favoritos. bla, Gran proper película. name, Bla, bla, next Purple name, Rain, te amo, backstage, Batman, ojalá me agarres a la noche. Ahí va. Amor. Amoreta. Ese también, ese semejante sí. Batman. Sí, Sí. que son de los papeles, son de las pocas veces que uno puede decir una película de Batman detective. Sí, total. de Sí. las pocas. Total. Más quizás en los juegos hay un Batman un poco En más Arkham detective. Knight, sobre todo, tiene un poco eso de lo detectivesco, En las pero en películas las no películas tanto. no aparece. ¿En por eso dónde? es ¿En verdad. dónde? En las- En las pelis no, pero en los juegos sí, como Ah, decía. sí. Por eso le dicen el mejor detective del mundo y no estaba tan reflejado en el cine. Sí. Que está bueno que se haya podido reflejar con Robert Pattinson haciendo un buen papel. Che, Totalmente. re buen papel el de Robert Pattinson. Sí. Igual, yo vi que lo habían dado con un caño ya de entrada, ¿eh? Eh, Medio pelo, como las los nenitas de haters- Crepúsculo. Los haters de DC son medio haters. Claro, sí. Ajá, ahí Pero va. lo terminaron queriendo mucho igual. Y Ah, sí, Robert porque es Pattinson. una... Siempre No, va a pero tener es una re haters película de aparte. DC. Sí, muy Siempre buena. va a tener haters DC. Sí. Como tiene Marvel, que tiene Sí. pocos, uno. Marvel creo No, que... no, cada Pero vez tiene más. más, ¿eh? Cada Sí, vez sí, más. sí. Sí, por porque las se últimas están películas que están mandando sacando. cada Sí, vez eso, más. eso es otro tema que vamos a hacer. La era dorada de Marvel fue y ya pasó, ya Ya está. pasó hace Sí. muchísimos años. Y DC, bueno, siempre está ahí. Ah, pero Sí, como que sí, intenta. está como No en el despega. límite. Ahora, No ahora, despega. ahora está. quizá levante con Superman, sobre todo la Esperen, última de ¿Batman Superman. no se habían sacado una película de Batman hace poco? ¿Hace unos De años? Batman, Esa, de la que y estamos Batman. hablando. Ah, la que fue Con hace- Robert Pattinson. Por eso, la esa última es estamos hablando. ya la entrada de que esté Robert Pattinson. No, Delphi está quedando dormida, mi vida. Ténganle paciencia. Yo la estoy viendo Sí, acá. dormí Yo 2 estoy ahí horas. tipo, amiga. ¿Llegamos al final? ¿En un Sí, cachito? obvio. ¿Ya? Sí, sí, sí. Sí, sí, llegamos. obvio, bien. obvio. Otra serie de detectives muy importante es True Detective, por Sí. supuesto, con 4 temporadas, cada una con una trama distinta y totalmente desconectadas. Pueden ver cualquiera. La que más recomiendo es la primera, con Woody Harrelson y siempre me olvido el nombre Tomen del otro. nota. Con Woody Harrelson Y sí, Matthew McConaughey. y Matthew McConaughey, muchas Qué gracias, rápido que que tiene un diálogo final muy bueno, que es Matthew McConaughey diciendo, él está postrado en un hospital y dice, miro al cielo, a las estrellas y solo puedo pensar en las historias que recordaba cuando vivía en Alaska. Woody Harrelson le pregunta qué historia es y él dice, es la del bien contra el mal. Woody Harrelson le dice, entonces el mal está ganando. Y él le contesta, no, porque antes solo había oscuridad y ahora hay unas cuantas luces. Qué bonito, no Es sabía de- que eras poeta. Es de mis diálogos favoritos de la televisión y me encanta y cierra una temporada muy buena que es de las mejores puntuadas de la televisión. También. Y ahora, con las últimas películas de detectives, como que hubo un comeback a los clásicos Who Done It. Las típicas películas de hay una cantidad de sospechosos y lo principal es resolver el crimen y saber quién lo hizo. Ya tenemos la lista de sospechosos, hay que adivinar, o más bien hay que resolver quién Sí. es, ¿no? Es Among Us. ¿Mm? Among Us. Sí, Un poquito. otro juego de detectives, por cierto, de alguna forma. Por un lado, las dos películas de detectives, Knives Out y Glass Onion, que forman parte de una misma saga. Y ahora dentro de poco sale la tercera, que Sí. veremos qué tal resuelven eso, pero que tiene un tono bastante interesante y que creo que por las portadas, las cosas que se muestran, tienen un tono muy detectivesco de Edgar Allan Poe. Muy. Como que Sí, tiene sí. algo medio gótico. Sí. Que Que parece bueno, las bastante películas, quizás la interesante. segunda es un poquitito más colorida que la primera, Sí. pero no, sí tiene un tono bastante gótico. Si querés, la primera es un poco más Sherlock. Sí. La segunda, no sé, no tiene un tono tan definido, digamos, dentro de los detectives. Casi que rosa lo espía Sí, la segunda en tiene algún mucho punto. de James Bond, sobre todo Sí. por la arquitectura. Y la tercera creo que se acerca más al detective gótico de Edgar Allan Poe. Claro, Sí. es que igual muy difícil, tipo, no pasarse de la línea detective-espía. Es como que Sí, hay ahí están ahí. una fina línea que, bueno, Además estaba Daniel Craig. aparte. Es el Claro, 007. Sí. Y por último, otra que no es tan conocida, que se llama Mira cómo corren. Sí, How They Run. Película de detectives típica de una persona asesinada y una lista de sospechosos, pero muy copada, está muy buena y a mí me divierte mucho y tiene muchos chistes de guión, Sí. además, que Glass Onion y Knives Out también lo tienen muchos giros de guión y de recordar diálogos de hace media hora de película que lo retoman. Y me copa bastante, son 3 películas que recuerdo mucho y de detectives son lo mejor de esta época para mí. Bien ahí. Y sí. Perfecto. Y la otra película igual no entra, pero Los Sospechosos de Siempre tiene un poquitito de detective, pero ya Un poco. entrará en otra categoría. Sí.
seguramente. La hablaremos mucho más adelante. Mucho más adelante, sí. Eventualmente. Y también, como venías mencionando vos, Dana, Yo. que está Among Us, Among como Us. videojuegos, también hay otros videojuegos Y de sí. detectives. ¿Cómo no? Yo quería mencionar Vamos, muy bro. brevemente, después te doy el paso a Sí. vos, Tommy. Por Vamos, un lado, bro. Disco Elysium, que vos encarnas a un detective que perdió la memoria. Y de golpe llega su compañero y no sabe decirle quién es, pero a la vez tiene que resolver un crimen. Entonces es en parte resolver su propio misterio de quién es y resolver otro crimen más. Y tiene algo muy copado, que es que tiene como 16 rasgos de personalidad, digamos, que te hablan a vos mismo. Entonces, por ejemplo, tenés uno que te dice, drogate. Drógate. No, pero paraste no, drogate. No. Y hay otro que... ahí está. Ahí vamos. Sí. El protagonista es el de más adelante, ¿no? El otro es el compañero. El Watson. Es su Watson. El Watson, un poco. Y tienen esta forma de manejarse entre ellos que me gusta mucho. Y también esto de las personalidades, que es súper interesante y bastante original. Recomiendo mucho y está muy baratito. Juego indie, mal, pero que está muy bueno. Indie. Muy indie. Del under, dirían los jóvenes. Y bueno, vamos a pasar del Under a un juego un a poco más un conocido. titulazo AAA. Sí, terriblemente. Y bueno, la otra vez mencionábamos un poco esto de que Rockstar compra algunos juegos ya un poco más desarrollados. Bueno, el juego que les vengo a plantear hoy fue lanzado en el 2011. Llegó a Argentina en el 2012, pero bueno, igual estamos ahí. Sí, Era noviembre ahí. de 2011 y acá en Argentina llegó en abril de 2012. Si te nombro el L Noir, ¿qué te imaginas? Leloa. 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 Leloa no. L Noir. Es un chiste. Entonces uno piensa Los Ángeles Noir. Entonces, quizá no te suene tanto. Es un título conocido porque fue distribuido por Rockstar, aunque fue hecho por otra compañía llamada Team Bondi. Rockstar distribuyó un juego en el que uno es un detective. Es muy parecido al sistema que tiene GTA V. Sí, En tema mapa, en tema búsqueda de coleccionables, en un montón de cosas. el mundo libre, digamos. El mundo libre, que si bien es un poquitito más lineal, es muy parecido a un GTA. Muy parecido. Era un juego que vos lo comprabas y Ahí te lo estamos venían viendo. Ahí va. 5 discos. Así que era esa época encima en la que te robaban con los discos, que tenías Sí. que comprar un disco, otro. Bueno, esta cajita te Cantidad venía de con plata. 5 discos. Igual extraño Lo físico. lo físico, sí. Sí. Y el mapita que te Sí. venían las instrucciones, eso me encantaba. Si lo comprabas Ah, original. es que Si lo comprabas original, por supuesto, ¿no? Si lo comprabas ibas a Parque en la- Rivadavia, Y bueno. te venía el CD de Barbie. te venía el disco escrito con, Sí. con marcador Sí. L.A. Noir. Y era la peli de... No ¿Cómo vale. suena? Claro. y era música. Era Claro. música. de- Lo ponías y te rompía la play, Era el boludo. soundtrack. Sí. Era el soundtrack del jueguito nada más. Jueguito, por eso no. Este te venían 5 discos. De esos 5. Cómo roban. Era cómo terrible el robo de este, pero lo que tenía era que cada disco representaba una etapa de la vida del protagonista que estábamos viendo ahí. roban. No sé, tenía la primera parte que era la especie de academia de detectives. El segundo ya era como el auxiliar más de homicidios. El tercero era la sección de asaltos, de robos. En el cuarto ya pasabas a ser el policía Premium. premium. Claro. El policía premium, que ya es el de todos los casos más importantes, homicidios y un poco de todo. Y el último es el de seguimiento de incendios. Porque en ese momento ya al protagonista le dicen, che, la cagaste, te bajamos. No vas a Claro. hacer más el de homicidio, vas a hacer el de lo más bajo de todos, incendios. Es muy bueno el juego, que tiene esta dinámica también un poco de Sherlock y... Mira, 3 discos ahí. Le faltaban 2 más a ese, imagínate. No, es una locura. ¿Cómo robaron? No, era terrible. ¿Qué es eso? Pero- ¿Qué veo? ¿Qué Pero veo? bueno, el juego tenía esos 5 discos en los que ibas pasando cada fragmento de la vida del personaje. Y lo que tenía de principal era que cada momento era acompañado por un Watson distinto. Siempre está esa dualidad de tener al protagonista pijudo y al secundario más flojito, más bueno. Y a veces el protagonista era el flojito. Sí. Y a medida que pasaban los discos, Sí. se volvía el Sherlock de alguna forma Y sí, también. Pijudo. iba pasando. Y bueno, lo que pasaba con este juego en principal, que se hizo muy viral, es que contrataron actores bastante conocidos, Sí. medio no under, pero de películas secundarias, quizá más australianos que estadounidenses también, Sí. que es una categoría, bueno, algo bastante característico del juego, y le ponían esta máscara
que, ¿viste esta máscara que te hace detección de todas las facciones, de todas las, bueno, Las facciones de la de cara. las Sí. facciones de la cara, de cada movimiento que puedes hacer con la cara Los puntitos blancos que te ponen Eso. para el y reconocimiento. que te ponen con la corporal. linterna? Sí. Sí. Bueno, le ponían Qué eso. quilombo. Y lo que pasaba era que el juego te venía con la promesa de que vos ibas a poder ver a la cara a cada persona y determinar si te estaba mintiendo, si te estaba diciendo la verdad, si no sabías, porque supuestamente se le movió, hizo una mueca con la boca, entonces estaba mintiendo. El Claro. que cuando haces... Claro, lo Toca la nariz. normal. ¿Cómo se dice? Como el estudio de gestos, no sé, tiene Sí, un nombre. sí, Que sí. tipo, si supuestamente si haces así porque estás mintiendo, si te Claro. comes el pelo, Sí. si haces que Era muy innovador para la época, pero pasó algo como lo que pasó con Fable, que nombrábamos bastante atrás, sí. que terminaban mintiendo diciéndote que también ibas a poder ver cómo se tocaba el pelo, que cada personaje tenía características específicas. ¿Por qué no usaban una maquinola de Y de pasaban Ahí estas está esa cosas. escena. Sí, ¿Qué creo está que haciendo? Miente. está mintiendo. No, Miente. dice la verdad. No, Miente, creo que dice la miente. verdad, duda. ¿Por qué abre tanto la boca? Por eso no. Usar la intuición. Se enoja, se indigna. ¿Verdad? Se enoja. ¿Duda o mentira? No, no, no. Levanta las cejas. O sea, Encima- sí están muy bien definidos todos los rasgos faciales, eso está pero muy bien. es tan ambiguo lo que Pero, hace. amigo, No. está clavado así hace. Sí. Parece guío. Pero, Y se pero- indigna así, ¿qué le Encima, pasa? Me acuerdo muy patente este caso, que es el de la viuda negra. sí. Que, ¿sabes lo peor de todo? Yo te juro que pensé que este chabón me mentía. Y me estaba diciendo la verdad. No lo podía creer. Cuando me pasó con este chabón, yo dije, no, ya está, qué juego de mierda. Pero Estás como ese todo, día, Juego de Tommy mierda. devolvió el juego a Parque Rivadavia. devolví un disco, no, mentira. Devolvió un disco solo. Perdón, otro juego de detective Rayado. digno de mención, Sí. que es más reciente e indie también, Shadows of Doubt, que tiene Sí. generación procedural. O sea, vos creás la partida y los casos son totalmente random, Sí. los nombres son random, los casos son random y se siente todo muy real, porque no hay nada predefinido. Sí. En el Anuar, por ejemplo, sí pasa, en Disco Elysium también. Sí. Aunque también tenés que mandarte las cagadas de que la historia no está predefinida y la cagas. Siendo un La detective, cagás. la cagas. La vas a cagar. Pero está muy bueno. Y aparte es muy Sí. realista en ese sentido, A de ver, que te un mandás la cagada Simulador. y si no resolviste el crimen, chau, cagaste. No Sí. hay posibilidad de Qué salvarte. nerviosa me ponen estos No, sí. juegos. Van muy lento, ¿viste? Y Yo el tengo otro- dos seguidos. Ah, X, juego de 2X. detective es muy importante. Sí, Hay por otro, a ver. favor. El de Facebook. ¿Ah? ¿No se acuerdan el juego de Facebook que era de detectives? ¿De qué año sos vos? ¿Qué año eras? 2004, ¿eh? Corazón, Pero no, ¿de qué estás había un hablando? juego muy famoso de detectives en Facebook que era muy bueno, que ibas desbloqueando nivel a nivel, que no sé, te mostraban una bañera y vos veías que tenía sangre, entonces marcabas la sangre. Vamos a ver si Esteban lo encuentra. Criminal Case. Criminal Case, exacto, ese mismo. No, sí, yo me acuerdo. Muy conocido. Tommy, ¿qué estás hablando? ¿Qué Juegazo, era buenísimo. Tomás, ¿qué juego jugabas? Los en juegos de Facebook? Facebook eran Bajate muy un buenos. Juego a la tablet. Podías a jugar la Dragon Play. City. Sí, era Dragon muy City bueno. era mi juego favorito, pero mi favorito era Criminal Case. Ahí estamos. Buenísimo. Ahí Ahí, lo está. estamos viendo. Ah, ya Muy- sé cuál es. No, me recalentaba con jugaba este con juego. Era me daba re- una bronca. Eduardo, de hecho, este Sí. juego, porque con Facebook podía jugar con tus Era A mí muy encima bueno. para el wifi me corría, pero lento, no lo siguiente. Claro. Entonces yo estaba así, tipo, ya practiqué mi paciencia con eso, no, qué bronca. Ibas marcando ahí tus sospechosos. Jennifer Carter ha dicho. Las caras de estos tipos eran más expresivas que el jueguito anterior. Claro. Sí. Te lo juro por Y Dios. bueno. Con esa Porque sola Facebook- cara yo había visto que Ese estaba me mintiendo. miente. Ah, Claro, este un estafador. estafador. Vámonos. Vende bitcoins. Hagamos el doblaje, a ver. Ahora en No. neutro. Oh, la carnicería. Es un chiste. Qué nivel la carnicería, terrible. ¿Qué estamos? ¿Qué Igual bronca. era muy crudo el Tomás, juego ¿qué también. jugabas? Veo, Por veo. favor, jugá al Dragon Porque City. sí. Estaba bueno igual. Te mostraba a la chica colgada en una carnicería. ¿Cuántos años tenías Eh, cuando jugabas esto? Yo era bastante más grande. No, tenía 8 años, qué sé yo. Bueno. Era muy Tu bueno. papá te Me parece dejaba fuerte. jugar a esto. Hola mamá, te estás enterando. Sí, jugaba esto. Con tu cuenta de Facebook. ¿Con tu cuenta? Con tu cuenta de Lora ha Facebook, mamá. descubierto un nuevo crimen. Las puta amigas madre. de Lore. Estuvimos jugando un juego de Facebook. Pues. ¿Qué haces que no estás jugando al Candy Crush? Encima, yo no jugué ese tenía juego. esa categoría también de que vos podías mandarle. Hola, tenés que jugar al Criminal Case y te sumaban una vida más. Y sí, Sí, sí. La típica. 2002. 2002. es lo que 12. pasaba en Facebook. 12. ¿Cómo va a ser 2002 si vos no Si vos estabas naciste en vivo? el 4.
qué sé yo. Podías mandarle solicitud a tus amigos de Facebook, Sí. tipo, venía a jugar conmigo y te daban o vida o te Sí. daban, te bloqueaban niveles. Eso pasaba con Y el volviendo ahora quizá Dragon más City. al L Noir, Sí. hay una cara Ahí muy va. conocida por el tema de la detección que ya se hizo meme, Sí. que tiene que ver con un señor bastante grande que Sí. Juaco me comentaba recién que estaba dudando si era Robert Duvall. Sí, porque además con la tecnología que tenían, Sí. llevaban a muchos actores, muchos. pero no encontré información, pero Sí. la cara es de Robert Duvall. Es re muy parecido, parecida, sí. pero no encontré data de que sea él. Y hay uno que es uno de los detectives que sería esta especie de Watson, Sí, que es un actor nivel número 1, ¿eh? sí. Ese era muy conocido. Y este es el Ahí está. señor parecido a Robert No Duvall. me digan que no se parece a Robert Duvall, Sí. es muy Se parecido. parece. ¿Estamos seguros de que no hay información? ¿Qué hace? ¿Me miente? ¿Me dice la verdad? ¿Me duda? Se ríe Tratemos de encima. imitarlo, a ver. Mirá, a ver No, es una cara que se hizo meme. Y porque es muy El zoom encima. claro. Terrible. Ah, la verdad que no sé. Y lo peor de todo es que ese era el caso de una casa que se incendió, que era re crudo, Sí. que era, no sé, te mostraban a las 4 personas cremadas en el piso, No. y salías de la casa y tenías que entrevistar al vecino. Y tenías al señor así. Yo creo que vi a Doña Marta Claro. entrando a la casa. Yo este lo conozco. Ya te... Y- Para, Lo tengo. puede ser Y encima, Roberto. lo peor de todo del caso, voy a contar el final del Sí. caso. Igual el juego es muy bueno, tiene también de la viuda negra, tiene muchos casos muy característicos. Hay algunos que también son en blanco y negro, Sí. porque bueno, hacen esta referencia y tiene la referencia también a Red Dead Redemption, que sale el gorro de John Marston tirado en el tacho de basura en un momento. Que antes del programa veíamos que uno de los actores protagonistas es Mike Bell. También. De Redemption 2. Sí, sí, el malo de Red Dead Redemption Sí. 2. Y bueno, lo que tiene este juego es que tiene estos casos en los que uno los va resolviendo y bueno, es un juego muy divertido. La verdad que para el que no lo jugó se lo recomiendo porque es largo además y te lleva, la verdad que te va llevando. Y aparte es entretenido. Sí, y bueno, en Mucho. este caso, en el que se quemaba la casa, terminó siendo por una fuga de gas de la estufa. Ahí va. Bueno, Estaba bien, es que siendo detective también a veces por eso. ocurren accidentes, ¿no? Y hay uno muy bueno ese caso, muy bueno, que es una explosión de un reactor nuclear. Muy bueno. Temazo. Muy buena parte del juego que no recuerdo encima si no era un DLC. Ah, Creo que puede ahí ser. robaron, Puede pero ser. era muy bueno. Y podrían haber robado con esa temática, ¿eh? Sí, 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 sí. tranquilamente, un DLC podría ser. Sí, podría sí. ser. Además por esa época empezaban a pegar duro los DLCs. Sí. Ese, me acuerdo, mi amigo borrachín. Lo tengo acá, dice Lo Tommy. tengo acá. Juegazo Juegazo. realmente. Juegazo. Muy buen juego. Bueno, Amigos, llegamos al final. Creo que es el programa más largo que hemos Programón, hecho. ¿eh? no, el de Barbie más Venimos largo. rompiendo No, el de récords. Barbie más No, largo. los simuladores superó a Barbie. ¿En serio? duración. Sí. ¿Por cuánto? Un minuto. Sí, sí, sí. Espectáculo. ¿Un minuto? Y ahora los detectives seguramente supere a Barbie. Bien ahí. Programón, la verdad, Vamos superando muy bien. programa a programa. ¿Es un objetivo superar el tiempo? No sé, pero, No sé, pero puede ocurre, ser. No, ocurre. en realidad no sé si es un... no tenemos poder de nada. síntesis. Pero bueno, es algo que Que sea un termina pasando. récord. Es un récord. Bien, llegamos al final. Hemos hablado de todos los ángulos de los detectives posibles en videojuegos, en literatura, en cine. Se llevan 1.000.000 de recomendaciones para el fin de semana por si alguno no lo habían visto. Y también quizá podrían revisitar Facebook y jugar... Crimen. de todo, de todo. todo, ¿Por qué todo. no? Revisiten Dragon City también. ¿por qué no? Vayan a Parque Rivadavia y cómprense 5. Sí, ya fue. Miren en Hola Holmes también. La vida es una. La vida es una. Miren todo, miren todo lo que hemos Hagan hablado todo lo que hoy. ustedes porque- ¿Qué quieran. tenemos? A ver. Sí. Últimos 2 mensajes, ¿no? A ver. Sí. Iván Larrea. Hola, Iván. Hola, Iván. Hola, Iván. Hola, ¿Qué tal? Iván. Puso, Tommy encara como loco en el caserío. Hay que ligar un viaje a Turquía. Ahí va. Iván, ¿qué? Conozco. En el caserío me parece Es terrible. terrible. Yo quiero hacer chistes sobre eso, no sé si esté habilitada. No, estoy no, habilitada. no. No, ok, no. Y Lore, que nos puso, con tu cuenta, yo no te dejaba ni ver South Park. Bueno, Bueno, Lore, bueno. Hay grises, Hay hay grises. Podés ser un detective Lore y averiguar el caso de cómo jugaba Tommy Tomás a con este tu juego. cosa. Tommy te espera una dura vuelta. op.stream en Instagram. Síganos que estamos subiendo reels. Por Exactamente. favor. Y en TikTok también. TikTok también. Háganme caso. Se los pido por favor. Se Edito golpeó- como se- una loca se- yo. se Sí, me golpeó rompí el codo, pero bueno. la Por favor. muchacha. Gracias. Che, ¿qué mes es hoy? ¿Septiembre? ¿Sí? Septiembre estamos, ¿no? ¿El próximo qué es? ¿Octubre?
¿Octubre? ¿Qué ocurre el 31 de octubre? ¿Halloween puede ser? Uy, ¿Somos uy, medio uy, uy, cipayos? uy, 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 Amargo uy. y retruco, escucho por ahí. Estábamos con Rivadavia, pero tal vez En podemos hacer un septiembre octubre. tú fuiste. mía. Haremos un programa de qué, de fantasmas, de zombies ya hicimos, de vampiros también, de slashers, no sé, veremos, a ver qué ¿La aparecerá mejor por película ahí. de Tim Burton? Puede ser. ah. Veremos, Podemos hacerlo. veremos qué surge en octubre. No lo sabemos todavía. No. En realidad lo sabemos, ustedes no. Ustedes no. Ajá. Esto fue... Obsolescencia programada. Nos vemos dentro de un mes probablemente, porque estamos hipersaturados, pero nos vemos, eso Nos vemos. seguro. Nos vemos. Chau, chau. ¡Mua! Mua. ¡Mua!